Michael se estrelló con fuerza contra la creciente masa de zombies y, en un instante, desapareció de la vista. Miré a Yusu con incredulidad. Tras él, una densa horda de zombies se abalanzó sobre él, pero no miró atrás. Me ayudó a levantarme con movimientos bruscos pero rápidos, y de alguna manera logró no causarme más daño en la herida. Se agachó y me cargó sobre su espalda, luego me levantó y me empujó hacia la puerta de la cabaña. «Rápido, atrápala», le rugió a Hyunzae. Incluso sospeché que escupiría espuma de sangre al instante siguiente. Yusu quería detenerlo desesperadamente, pero mi voz apenas se oía. Estaba completamente exhausto, solo podía apoyarme débilmente en su espalda. La fuerte mano de Hyunzae me agarró del brazo. «La tengo», su voz carecía de su habitual elegancia. El piloto de adelante no dejaba de gritar con urgencia para que nos apresuráramos. Yusu y yo casi fuimos engullidos por la marea de zombies, pero él usó su alta figura para impulsarme hacia arriba con todas sus fuerzas. Ignorando las mordeduras y roeduras en su cuerpo, el calor de su cuerpo se filtró a través de su ropa y en la mía. Hyunzae y Surran se unieron, finalmente arrastrando la mitad de mi cuerpo al avión. Mi pie descansaba sobre la espalda de Yusu. Él sujetó mi pie con ambas manos, miré hacia abajo, la mitad de su cuerpo ya estaba sumergido en la horda de zombies, cubierto de sangre, pero aún me miraba, mientras el cielo se iluminaba, sus ojos se llenaron solo de mi figura. Finalmente Hyunzae me subió al avión, el avión despegó lentamente levantando nubes de polvo y un fuerte viento. Me apoyé contra la barandilla de la cabina, esa figura empapada de sangre todavía se mantenía firme, manteniendo una postura hacia arriba. Casi todavía podía ver esos ojos brillantes. El avión voló hacia el horizonte, alejándose cada vez más, hasta que esa figura fue completamente tragada por la marea creciente y desapareció de la vista. Sentí como si gotas de agua aterrizaran en el dorso de mi mano. Cuando miré hacia arriba me di cuenta de que ya estaba llorando. En la distancia, el sol dorado se elevó lentamente iluminando la tierra desolada. La noche retrocedió y finalmente llegó el amanecer. Epílogo. Yusu la conocía desde hacía mucho tiempo. La primera vez que la vio fue durante el reclutamiento del club. Estaba con Surran, y parecían brillar bajo el sol. Extrañamente, no podía apartar la mirada, la ligera molestia que sintió al ser arrastrado por las chicas mayores para servir como ojos. Los dulces desaparecieron instantáneamente e incluso sintió una pizca de emoción. Sin embargo, para su decepción, ella tomó casualmente el volante entregado por el mayor y no lo miró dos veces. Parecía que no estaba muy interesada en su club. Yusu la observó mientras se detenía frente al club de caligrafía donde estaba Hyunzae. La vio charlando animadamente con Hyunzae, como si no hubiera nadie más en sus ojos. Esa decepción inicial rápidamente se convirtió en una punzada de incomodidad. Fue como una suave picadura de una abeja, dejando una marca en su corazón. Yusu no pudo evitar mantener sus ojos en ella. Siempre que ella estaba alrededor, su mirada se fijaba en ella, como un dragón codiciando un tesoro preciado. Sus ojos contenían un anhelo del que él mismo no era plenamente consciente, pero dudaba en acercarse, temeroso de que su presencia pudiera perturbar su vida. Yusu, que siempre era directo y ardiente de temperamento fuerte, por primera vez sintió tanta confusión y angustia cuando estalló el virus. La siguió hasta la biblioteca, eliminando a los zombies que intentaban acercarse a ella en el camino. Para su sorpresa, ella los saludó con la mano, a pesar de que estaban en medio de una situación infernal. En el momento en que la vio, se sintió como si estuviera en un remanso de paz. Deliberadamente dijo cosas duras, actuando como un niño, usando las formas más torpes para llamar su atención. De hecho, realmente no le importaba rescatar a otros o abrir la puerta mientras ella estuviera a salvo. Nada más le importaba, o tal vez, no sería tan malo si murieran juntos. Había una oscura esperanza secreta en su corazón. Cuando el chico rescatado con cabello amarillo la miró con una mirada repugnante, la ira brotó en Yusu. No, todavía no era el momento adecuado. Luchó por reprimir su ira. Cuando estaban a punto de irse, ella le gritó en voz alta que se apresurara a cerrar las ventanas. Yusu respondió mientras abría la ventana una rendija y tiraba su teléfono. Luego se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. En el camino, la vio corriendo en la dirección opuesta sola para llamar la atención de los zombies. Instintivamente quiso perseguirla, pero alguien estaba. Maldita sea, pensó Yusu sin expresión. Este tipo era tan molesto como siempre. Sin importar la situación, para asegurarse de que pudiera llegar al supermercado sana y salva, Yusu se ofreció como voluntario para salir y alejar a los zombies. En secreto esperaba que regresara sana y salva, mientras que ese chico guapo, Hyunzae, moriría allí afuera. Sintió un destello de anticipación.
Cuando regresó y vio la puerta del supermercado rodeada de zombis, Yusu se quedó atónito, pero entonces, ella subió las escaleras y lo saludó, gritándole ansiosamente. En ese momento, no pudo entender lo que estaba diciendo. Su cuerpo se movió antes que su mente y ya estaba corriendo hacia ella. Mientras trepaba por la cuerda, sintió algo rozar su pie. Después de entrar al supermercado, revisó en secreto y encontró una marca de mordedura. Aunque era superficial, era claramente una marca de mordedura, con sangre filtrándose lentamente. Yusu la limpió con calma con un pañuelo y luego actuó como si nada hubiera pasado. Tal vez morir junto a ella fue realmente una buena opción, pensó de nuevo, pero cuando llegara el momento, definitivamente lo haría. Sé el primero en morder a Hyunse arruinó esa cara que atrajo tanta atención, sintió que su cuerpo cambiaba gradualmente, pero seguía sin decir una palabra, escuchó que ella decidió ir al campanario a rescatarla por su ran, si yo fuera el herido. ¿Correrías tal riesgo por mí?, se preguntó sin comprender, sintiendo una mezcla de agravio y reticencia. Cuando se separó de los demás en el campanario, Yusu, que la había estado vigilando de cerca, inmediatamente la persiguió, esta vez finalmente. Fue más rápido que ese chico bonito, escuchó lo que dijo en la sala de transmisión, el amanecer eventualmente llegará. En ese momento, de repente comprendió su inquebrantable perseverancia, hizo todo lo posible por sujetar sus pies desde abajo, empujándola hacia el avión. Solo 3 personas pueden subir, o entonces solo 3 personas pueden abordar, pensó con indiferencia, definitivamente no sería él de todos modos, bien podría derribar a Hyunse, miró hacia arriba y vio que Hyunse estaba en el otro extremo, lo que dificultaba actuar. TSK, qué lástima, de repente cayó pesadamente al suelo y la sangre comenzó a filtrarse de su pantorrilla. En un instante, sintió como si su cerebro hubiera sido golpeado con un martillo pesado. Agarró bruscamente a Michael. Un impulso violento corrió por sus venas, haciéndole querer destrozar al tipo. Esta escoria, ¿cómo se atreve?, reprimió desesperadamente su impulso sediento de sangre, ignorando los gritos de Michael, y lo arrojó a la horda de zombis que se aproximaba. ¿Qué demonios es esto? Innumerables zombis roían su carne, apenas podía sentir la parte inferior de su cuerpo. No fue hasta que más de la mitad de su cuerpo finalmente estuvo en el avión que volvió a levantar el pie. Un zombi le mordió el cuello, arrancándole un gran trozo de carne. Pero no le importó. Qué extraño, pensó, nunca había sido alguien que se preocupara por los demás vidas. Inicialmente él quería subir al avión con ella, pasar el tiempo restante juntos y luego abrazarla mientras caían del avión, pero en el momento en que la vio caer, su instinto fue subirla al avión y destrozar a la persona que la tiró hacia abajo, así que, quiero que viva, se dio cuenta. El avión despegó y su figura desapareció gradualmente en el horizonte. Yusuf aún mantenía esa postura, mirando hacia arriba hasta que el sol de la mañana brilló en sus ojos con una pizca de arrepentimiento. Cerró los ojos y cayó en un sueño eterno en la oscuridad. Así que quería que vivieras, tu supervivencia es mi razón para seguir adelante. Michael hizo unos sándwiches sencillos que no tenían un olor fuerte y cenamos con agua tibia. Leo se durmió poco después. Al caer la noche, las llamadas de Samuel llegaron una tras otra. Conociendo la pereza y la avaricia de la familia de Samuel, cogí el teléfono rápidamente. Estaba ansioso por saber cómo sobrevivirían al apocalipsis esta vez, ya que no había almacenado suministros. Savannah, ¿a dónde diablos llevaste a la niño? Restaura rápidamente las tarjetas bancarias de mi madre y los demás están atrapados en la isla y no pueden regresar. Si aún estás vivo, regresa rápido, ve al supermercado y compra más arroz. Me gusta el arroz largo de grano fragante del noreste de China. No comeré nada más. Incluso en este momento él seguía haciéndome exigencias. Sonreí fingiendo estar en pánico y dije, cariño, estoy atrapado en el baño del centro comercial, ven y sálvame rápido. Tan pronto como Samuel se dio cuenta de que no era de ninguna utilidad, colgó el teléfono inmediatamente. Sabía que sería así. Michael me miró con lástima. Agité la mano, indicando que ya había pasado por eso una vez y que ya no importaba. Después de un lavado rápido, Michael y yo dividimos las habitaciones. Él nos dio a Leo y a mí el soleado dormitorio principal de la villa y vivió en la habitación de al lado. Quizás porque estaba completamente preparado esta vez, mirando el rostro dormido de Leo, me quedé dormido rápidamente. En medio de la noche soñé que abrazaba a Leo otra vez en ese sótano oscuro y sin luz. Día tras día, sin una gota de agua, mis funciones corporales fallaban gradualmente. Incluso animé a Leo a morderme la carne para sobrevivir, pero Leo solo negó con la cabeza débilmente y murió lentamente en mis brazos.
Los rugidos de los vampiros fuera del sótano me hicieron sentir sofocada, pero todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos mientras sostenía a Leo. Cuando amaneció vi a Michael acostado frente a mi cama, mirándome con preocupación. Te escuché pedir ayuda. Bajé la cabeza y dije, estoy bien, la última vida fue en el pasado y debería tener una nueva vida. En el segundo día del apocalipsis, para el desayuno, simplemente cocinamos unas gachas de arroz y verduras encurtidas. Para evitar problemas, incluso encendí el extractor de aire a toda velocidad al freír huevos para evitar que el olor se extendiera. Como todavía había agua y electricidad, como precaución, llené todos los recipientes en la casa de Michael que podían contener agua y los reemplacé y usé. Los recogía a tiempo todos los días. También plantaba semillas de berenjenas, verduras, brotes de soja, tomates, cebolletas y ajos en el jardín, y los cuidaba con esmero a diario, esperando a que brotaran. Justo cuando estaba removiendo la tierra de las flores, se oyeron ruidos de choque desde fuera del muro del patio. A través de los huecos de la plancha de hierro, vi a esos zombis de cara verde acechando en las sombras, mirándome. 8. Los zombis le temían a la luz, así que durante el día se escondían en lugares sombreados y atacaban a los humanos. Los sacerdotes taoístas también conocían la debilidad de estos zombis. Tras pegarles talismanes, usaban espejos para reflejar continuamente la luz del sol sobre ellos, eliminando a tantos como fuera posible. Rápidamente moví un espejo de la casa y reflejé la luz del sol hacia esos zombis. Los zombis chillaron y esquivaron, y pronto salió humo de sus cuerpos. Sin embargo, debido a la obstrucción de la plancha de hierro, el efecto no fue muy evidente. Reforcé la plancha de hierro con alambre de hierro, mientras probaba su firmeza. Había pasos fuera del muro del patio sur, alguien venía, y estaban justo afuera del muro. Me agaché y me moví hacia el punto ciego, vi que cuando esas personas no encontraban lo que querían, se iban rápidamente, todavía era demasiado peligroso. El apocalipsis puso a prueba la naturaleza humana más que nadie. Siempre había algunas personas audaces e imprudentes que hacían cosas que no se atreverían a hacer en tiempos normales y luego incriminaban a los zombis, mataban gente y arrojaban los cuerpos a la horda de zombis, dejaban a la gente inconsciente y la tiraban escaleras abajo para fingir que era un suicidio, y cuando no había comida, comenzaban a comerse a la gente. Había experimentado todo esto en mi última vida, esta vez. No encontraron los suministros, pero podría ser diferente cuando esas semillas brotaran. Regresé rápidamente a la villa y hablé con Michael sobre cortar algunos muebles para bloquear los huecos en el muro del patio y asegurarme de que la gente de afuera no pudiera ver el interior. Michael también sacó muchas cercas electrónicas pulsadas del garaje. Al ver mi expresión burlona, Michael explicó que como hombre soltero y de buen carácter, ¿no debería estar en guardia? Michael y yo trabajamos juntos para reforzar el muro del patio. Ahora, toda la villa estaba tan segura como una fortaleza. Ni los zombis sin mente ni las personas con motivos ocultos podían acercarse. Aliviado, cociné una comida de arroz multigrano y guisé la zanahoria y la carne que le gustaba a Leo. Los tres tuvimos 2 comidas tranquilas. Al caer la tarde, el día estaba llegando a su fin. 9. Después de que puse a Leo a dormir, hubo ruidos de choque fuera del muro del patio nuevamente. Michael miró desde el segundo piso con una expresión seria. Son Patrick y su secretaria Ruby, ambos se han convertido en zombis. Sus caras eran verdes, sus ojos eran amarillos, marrones y sus caras una vez hermosas estaban llenas de arrugas. Estos eran los signos del endurecimiento y la pérdida de grasa de sus cuerpos después de convertirse en zombis. Les había advertido antes, pero nadie lo creería hasta que llegó el apocalipsis. Nos retiramos de la ventana del segundo piso a la habitación. Era difícil aceptar ver a las personas vivas a nuestro alrededor asimilarse a zombis en poco tiempo, y no podíamos conciliar el sueño. Creí que Michael sentía lo mismo. En el segundo día del apocalipsis, cuando miramos desde el segundo piso al amanecer, todo el vecindario estaba lleno de zombis densos, y esas 2 personas ya se habían mezclado con la horda de zombis y habían desaparecido. Me puse en contacto con mis padres por teléfono. Dijeron que se habían establecido puntos de cuarentena en Yangzhou, el gobierno distribuyó suministros y los templos taoístas locales dispersaron a la gente en grupos. Un sacerdote taoísta estaba estacionado en cada punto de cuarentena y no había habido víctimas importantes por el momento. Aliviado, preparé algunos panqueques para desayunar. Las noticias en la televisión seguían transmitiendo informes en tiempo real sobre la situación en varios lugares. Cuando abrí mi teléfono, varias plataformas de vídeos cortos estaban realizando vigorosamente esfuerzos de rescate.
Todos los días algunas personas se sacrificaban heroicamente, pero también había quienes intentaban llamar la atención, arriesgando sus vidas por el tráfico y jugando el juego de sobrevivir al apocalipsis. Caminaban bajo el sol, en vivo transmitían a los zombis escondidos en la sombra en sus teléfonos y se burlaban de que no había nada que temer, pero tan pronto como una nube bloqueó el sol, esta persona fue atacada por los zombis y despedazada. La transmisión en vivo mostró la escena de su sangre y carne volando por todas partes, y luego el vídeo fue cerrado por la fuerza por la plataforma. La ciudad había comenzado a organizar los procedimientos de respuesta al apocalipsis de manera ordenada. Se utilizaron armas de alta tecnología para matar zombis durante el día, y la gente descansaba por la noche para evitar bajas, lo que solo podía mantener la situación actual. Leo abrazó mi pierna con tristeza. Mamá, ¿cuándo puedo volver al jardín de niños? Quiero jugar con mis amigos. Acaricié la cabeza de Leo y lo consolé. No tardará mucho. Leo, sé valiente. Las personas valientes eventualmente derrotarán a los malos y harán que nuestras vidas vuelvan a la normalidad. Leo asintió. Entonces quiero ser un superhéroe valiente. Jugué con Leo un rato y lo puse a dormir. Samuel no volvió a llamar. Lo más probable es que ya se hubiera mudado con su vecina. Así era él. Siempre me pedía que tolerara a su madre y a su hermana, pero cuando había peligro, siempre se cuidaba a sí mismo primero. Al final, solo era una persona extremadamente egoísta. 10. En el séptimo día del apocalipsis, cerca del anochecer, fui a la habitación para despertar a Leo para la cena, pero descubrí que Leo se había ido. Mi corazón dio un vuelco y una sensación de aprensión. Me abrumó, grité rápidamente el nombre de Leo por toda la casa, la gran villa resonó con mi voz, pero no hubo respuesta. Cuando corrí al patio encontré que la puerta del muro del patio estaba abierta, el cuerpo de Leo ya estaba a medio salir. Me apresuré a tirar de Leo hacia atrás y descubrí que algunos extraños lo estaban persuadiendo para que saliera con galletas. En ese momento Michael también salió corriendo y gritó, «Matthew, este es mi hijo». Ese Matthew estaba tan delgado que era casi un esqueleto, miró a Michael y sonrió inquietantemente, «Así que este es tu hijo. ¿Cómo es que te casaste y tuviste un hijo sin hacer un sonido? Ni siquiera te vi compartir dulces de boda, mira su cara regordeta, ¿has estado viviendo bien últimamente?» Michael sonrió honestamente, «A mi esposa y a mi hijo no les gusta mucho salir, lo siento por eso, hemos estado racionando el agua recientemente. Después de que pase esta ola de zombies, definitivamente iré a tu casa con dulces de boda para disculpar». Matthew seguía sonriendo y no decía ni una palabra. Se quedó quieto en la puerta. La anciana detrás de él, impaciente, agarró la mano de Leo y gritó, intentando llevárselo. En un momento como este, ¿a quién le importa de quién sea el hijo? Casi nos morimos de hambre. Si nos lo llevamos tendremos carne para comer durante mucho tiempo. Temblaba mientras me aferraba a Leo, me daba miedo pensar qué le habría pasado a Leo si no lo hubiera descubierto a tiempo. El sol se puso y el último rayo de luz desapareció. Una gran cantidad de zombis apareció de nuevo en la calle. Sintiendo el olor a humanos, nos rodearon rápidamente. Michael tomó un bate de béisbol de la esquina y lo blandió contra Matthew y los demás, pero los dos ancianos lo sacaron directamente de la puerta. «Podemos sobrevivir más tiempo contigo». En el apocalipsis, cuando la gente sabía que había llegado el final, siempre podía desatar una fuerza inimaginable. Michael cerró rápidamente la puerta del patio y gritó, «Ivy. Cuídate y cuida al niño, no salgas». Mi mente estaba en un caos y mis extremidades se debilitaron mientras quería abrir la puerta, pero Leo todavía estaba a mi lado. Volviendo a mis sentidos, bajé mis manos, incluso después de vivir esta vida de nuevo, el destino todavía me jugó una broma tan cruel. Se oyeron sonidos del bate de béisbol golpeando fuera de la puerta. Miré nerviosamente a través del gato. Yo, a pesar de que los dos ancianos eran fuertes, no podían derrotar a un joven de unos 20 o 30 años. Fueron derrotados rápidamente, mordidos en el cuello por los zombis y asimilados como zombis. Los otros zombis también rodearon a Michael. Mientras Michael agitaba el bate de béisbol, trepó por la puerta. Aunque los zombis podían saltar, no tenían mente y solo podían reunirse a los pies de Michael. Siguiendo el olor a humanos, rápidamente volví a la casa, saqué una escalera, apagué la cerca electrónica pulsada y la tiré, luego la encendí de nuevo para ahuyentar a los zombis,
luego abrí un pequeño espacio y le grité a Michael, ven. Entré rápidamente pero Michael sujetó la puerta con fuerza y dijo con calma, Ivy, vuelve adentro, no te preocupes por mí. Michael bajó la mirada y la sangre goteaba continuamente de la mano que sostenía el bate de béisbol. Con una mezcla de nerviosismo y desgana, me derrumbé. Después de vivir esta vida de nuevo, incluso le hice daño. Lloré y me apoyé contra la puerta. Michael, soy yo quien te metió en esto. Ivy, no llores, te ves mejor cuando sonríes. Más tarde levanta la cerca eléctrica pulsada y átala bien. No vuelvas a abrir la puerta, solo espera noticias del gobierno. Mis tarjetas bancarias están todas en el compartimento oculto del estudio, el lugar donde solíamos esconder cosas cuando jugábamos de niños. La contraseña siempre ha sido tu cumpleaños y no ha cambiado. Cuando esto termine, ve con mi abogado, Wang Hengmin. Desde que tenía 20 años, el beneficiario de mi testamento has sido tú. Por favor, cuida de mi empresa y de mis padres. Resultó que mi Michael nunca había cambiado. Me apoyé débilmente contra él. En la puerta del patio, Leo empezó a llorar a mi lado, pero Michael se quedó allí con un bate de béisbol, protegiéndonos hasta el último momento. El tiempo pareció detenerse. Los zombis querían acercarse atraídos por el olor humano, pero la cerca eléctrica los detuvo. En ese momento deseé poder volver a vivir esta vida. 10 minutos después, Michael seguía con el bate en alto. De repente sentí que algo andaba mal. Cuando Matthew y su esposa fueron mordidos, se convirtieron en zombis y se mezclaron con la horda. ¿Y Michael? Miré a través del gato y volví a ver su herida. Todavía estaba roja. Al mirar a Matthew, la zona alrededor de su cuello ya estaba verde oscuro. Michael debió de haberse arañado durante la pelea. Abrí rápidamente la puerta del patio y arrastré a Michael. No pasa nada, Michael. Las noticias decían que tras la mordedura la herida se volvió verde. Tu herida es claramente por el arañazo que te hiciste durante la pelea con Matthew. Además, no te has convertido en un zombi y tu sangre sigue roja. Michael no dijo nada, pero asintió con confianza. Arrastré a Michael de vuelta a la sala de estar de la villa, saqué el botiquín y las vendas y le vendé la herida con cuidado. Las lágrimas cayeron de mis ojos al suelo. No tengas miedo, Ivy, he sido muy feliz estos últimos días. En los últimos 6 años, nunca me atreví a imaginar que tendríamos una vida así juntos. Me atraganté y dije, eres tan tonta, me lo has dado todo. ¿Qué hay de tu futura esposa e hijos? ¿No tienes miedo de que trate mal a tus padres? Si no hubieras venido a mí, no tendría esposa. Crecimos juntos y nuestros padres se conocen bien. ¿Cómo pudiste tratar mal a mis padres? Abracé a Michael con fuerza, sin querer soltarlo nunca. 11 para la cena, añadí una sopa nutritiva. Los 3 comimos bien. Preocupados por el miedo de Leo durante el día, le di un baño caliente y lo acosté. Michael fue temprano al garaje, hizo una cama improvisada y la rodeó con la leña cortada restante. Dijo que si se convertía en zombi, le prendería fuego. Si no pasaba nada, volvería a la habitación de al lado para dormir al día siguiente. Sonreí y asentí. La villa volvió al silencio. Al 8º día del apocalipsis, afortunadamente todo estaba bien. Simplemente cociné judías verdes, maíz y arroz integral. Dado que las reservas de verduras y otras fibras dietéticas estaban disminuyendo, tuvimos que recurrir a suplementos digestivos para sobrevivir al apocalipsis a largo plazo. Tomé la pala de jardinería y caminé hacia el patio de nuevo. Según la situación, el primer lote de semillas no brotaría hasta dentro de 7 días. Michael me siguió, ayudándome a cuidar la tierra del patio. Incluso arrancó algunas flores y plantas preciosas para hacer más espacio para frutas y verduras. Ivy, he soñado con esta escena incontables veces. Contigo aquí mi insomnio se ha ido. Ya no quiero ser pasiva. Ivy, estemos juntos. De acuerdo. Negué con la cabeza. Aunque Samuel tiene la culpa, no quiero cometer el mismo error. No puedo vivir conmigo misma si lo hago. Miré a Michael. Créeme, una vez que termine este incidente zombie, todo saldrá bien. Michael abrió la boca, pero al final, bajó la cabeza como un cachorro herido y no dijo nada. Le di una palmadita en la espalda.
Vamos, volvamos y hagamos un inventario de las provisiones para ver cuánto podemos durar. El trastero y el congelador ya estaban llenos por mí. Aprendí de las lecciones de mi vida pasada. Mientras aseguraba la nutrición de Leo, elegí alimentos con alto contenido calórico tanto como fuera posible, preparándome para una batalla a largo plazo. Si el suministro de agua y electricidad continuaba, probablemente podríamos durar 6 años, pero si nos cortaban el agua y la electricidad más tarde, solo podríamos sobrevivir 3 años como máximo. Dado que morí temprano en mi última vida, no tenía idea de cuándo terminaría este apocalipsis zombie, pero creía que el gobierno no nos haría esperar demasiado. Sobrevivimos durante 2 meses bajo la protección de la cerca eléctrica y la villa fortificada. Los días de morir de hambre que experimenté en mi vida pasada habían quedado atrás. Incluso ese mismo día, por miedo, preparé una comida abundante para aliviar el resentimiento y la ira en mi corazón. Las noticias transmitieron continuamente la situación de la infección zombie por todo el mundo, e incluso las Maldivas no se salvaron. El informe contaba de un hombre de mediana edad que llevó a su esposa infectada en un helicóptero para ver a su madre por última vez. Después de bajar del avión, desató las cuerdas y dejó que su esposa y madre se abrazaran. La madre, indefensa contra su hijo y pensando que estaba allí para salvarla, fue inmediatamente mordida en el cuello y se convirtió en un zombi. Luego la infección se propagó repetidamente y las Maldivas habían caído, y el culpable. Salí temprano en el helicóptero, mirando la foto del hombre que aparecía constantemente en las noticias. Como era de esperar, esto era algo que Samuel haría. La esposa infectada era la vecina con la que había estado coqueteando. En mi vida anterior, Samuel había comprado enormes pólizas de seguro para su madre, su hermana menor y para mí, y también había obtenido una licencia de piloto de helicóptero, diciendo que era para uso de emergencia. Resultó que esto era lo que quería decir con uso de emergencia. Su hermana menor nunca había trabajado, había estado viviendo de sus padres desde que se graduó de la escuela secundaria y luego se aprovechó de mí después de que me casé con Samuel. Ahora que su madre, quien siempre la había cubierto, estaba en problemas, probablemente ella tampoco tenía ninguna oportunidad. En cuanto a esa vecina, era obvio que ella, igualmente egoísta, había intentado expulsar a Samuel cuando se dio cuenta de que no había suficientes suministros para todos. Samuel había atacado primero, empujándola hacia los zombis. Despiadado como era, también había querido defraudar a la compañía de seguros, por lo que se le ocurrió este plan, con cámaras por todas partes en las Maldivas. Era tan estúpido. Como un cerdo bueno esta vez, la única persona que me quedaba para vengarme era Samuel, de 13 años. Pasaron 3 meses más aturdidos, la villa comenzó a quedarse sin agua y electricidad, y comenzamos a usar los suministros de energía que había comprado. Hervir agua con una lámpara de alcohol era más lento, pero afortunadamente había suficiente. Para la cena, logré hacer algunos panqueques multigrano y los comimos con agua mineral. A juzgar por cómo Leo y Michael los devoraron, debían haber sabido bien. Grandes grupos de personas comenzaron a limpiar las calles con armas. Normalmente las balas eran inútiles contra los zombis, pero las balas disparadas esta vez fueron acompañadas de truenos, como sonidos. Los zombis alcanzados por las balas rápidamente se derritieron en un charco de aceite de zombi. Parecía que los maestros taoístas habían sido invitados a ayudar. Cuando se fue la luz, las señales de televisión e internet también desaparecieron una tras otra. El gobierno instaló altavoces con energía solar en cada calle. El país ha desarrollado un arma bioquímica viable. Por favor, supervivientes, mantengan sus puertas y ventanas cerradas y manténganse alejados del vidrio. Realizaremos una limpieza a gran escala de zombis. Los hombres de 16 a 40 años pueden inscribirse para participar en la limpieza de zombis. Los participantes disfrutarán de raciones dobles y se otorgarán recompensas según sus contribuciones en la batalla. Michael se inscribió de inmediato. Ese día, desde el segundo piso, vi a casi 100 hombres demacrados en la plaza. Eran piel y huesos, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Aunque la crisis apocalíptica aún no se había resuelto por completo, al ver a estos héroes que defendieron a sus familias y al país, supe que el amanecer estaba a la vuelta de la esquina. El primer día, cuando Michael fue a buscar su arma, Leo tiró de la esquina de su camisa. «Tío, debes volver con vida». Las inocentes palabras hicieron reír a Michael. «No te preocupes, haré todo lo posible para que me llames de otra manera». En el día 180 de la crisis zombie. Apenas quedaban zombis y el gobierno todavía estaba trabajando duro para buscar y eliminar a los restantes. Michael se había convertido en un experto en armas.
Se decía que el maestro taoísta que había salido de la reclusión tenía una conexión con él en una vida pasada y pensaba muy bien de él. El agua, la electricidad e Internet se habían restaurado en los días soleados. Se permitían actividades al aire libre a pequeña escala, pero la gente tenía que usar los cascos inteligentes emitidos por el gobierno. Se decía que estos cascos podían enmascarar el olor de los humanos. Por la seguridad de Leo, todavía elegí quedarme en la villa. En realidad no moriste, perra, me mentiste, te voy a matar. Samuel, de aspecto demacrado, estaba lleno de malicia, sostenía una daga y parecía como si quisiera abalanzarse sobre mí y apuñalarme. Si muero o no, no te impedirá engañar y matar a tu madre, bastardo sin corazón. Firma el acuerdo de divorcio ahora mismo. Leo, quédate conmigo. No firmaré. No creas que no sé nada de tu antiguo amante. ¿Desapareciste todo este tiempo para ir con tu amante? Estás diciendo tonterías. ¿Crees que todo el mundo es tan promiscuo como tú? Antes de que Samuel pudiera decir nada más, la policía lo interrumpió. Las disputas personales deberían suspenderse. Alterar el orden público durante una crisis es un delito grave. Por favor, ven con nosotros. Mirando el rostro que nos había causado a Leo y a mí una muerte miserable en mi vida anterior, reprimí el impulso de apuñalarlo y dejé que la policía se lo llevara, con cargos como alterar el orden público durante una crisis, fraude de seguros y asesinato premeditado. La ley lo castigaría mejor que yo. Al final, debido a la gravedad de sus crímenes y múltiples condenas, Samuel fue sentenciado a muerte y ejecutado inmediatamente. Miré hacia arriba y vi una figura rebotando en el segundo piso del centro comercial. Mirando el cielo azul afuera del juzgado, finalmente dejé salir la ira acumulada de mi vida anterior. 14. Con el paso del tiempo, la crisis zombie se olvidó gradualmente como un sueño y todos comenzaron una nueva vida. Michael abrió una nueva compañía e hizo un juego basado en el apocalipsis zombie con sus escenas surrealistas y su conocida imagen de experto. Se hizo muy popular. Mira, Ivy, puedo dejarte más dinero en mi testamento ahora, dijo Michael con los ojos llenos de ternura. Realmente tienes una habilidad especial con las cosas. Entonces, ¿cuándo aceptarás estar conmigo de nuevo? Déjame pensar. Puedes darte un beso primero. En esta vida finalmente tuve un final feliz. Historia 2. Para ganarme la vida, mi esposa y yo abrimos una tienda de carne de cerdo. Es un día sofocante y, curiosamente, todos nuestros clientes habituales se apresuran a comprar tocino curado, mientras que la carne fresca está completamente ignorado. Esta es una situación bastante inusual. 01. Tengo una tienda de carne de cerdo en el área local, y es un negocio de marido y mujer. Los artículos más buscados en nuestra pequeña tienda no son las carnes frescas, sino los jamones viejos y el tocino curado. Cada año cuando llegan las temporadas de otoño e invierno y el viento del noroeste comienza a soplar, empiezo a marinar una gran cantidad de tocino curado. Para ser honesto, el sabor de nuestro tocino curado es realmente excepcional, y se vuelve más fragante cuanto más tiempo se almacena. Pero este año es realmente extraño. Por lo general, en verano, no mucha gente compra tocino curado, pero esta vez se vende como pan caliente. Es realmente desconcertante y es difícil entender esta situación. Blas, este cliente habitual nuestro, en realidad quería comprar todo el tocino curado en mi stock, pero le dije que no quedaba mucho en stock. Insistió pidiéndome que le hiciera algo incluso en verano, y quería una cantidad bastante grande. Por supuesto, me negué. El tocino curado hecho en verano simplemente no tiene el sabor adecuado, no es tan bueno, y no podemos hacer nada para arruinar nuestra reputación. Pensé que sería el final, pero quien hubiera pensado que Blas regresó al día siguiente. Inmediatamente exigió 500 gramos de tocino curado. Le dije que no podía hacerlo en esta temporada porque el sabor sería demasiado pobre. Insistió obstinadamente en comprarlo, diciendo que a su anciano padre realmente le gustaba esto y aunque el sabor era un poco extraño, seguía siendo mucho mejor que el de otras tiendas. No pude evitar burlarme de él. No deberías comer demasiado incluso si está delicioso. Los expertos han dicho que comer demasiado tocino curado puede causar cáncer fácilmente. Blas se burló con desdén. ¿De verdad puedes creer a esos supuestos expertos? No hay una sola palabra de verdad saliendo de sus bocas. Sonreí y bajé el aire acondicionado unos grados más. Tienes razón, este verano es muy caluroso y húmedo, y esos expertos siguen diciendo que es normal, solo están diciendo tonterías. Blas asintió. El clima este año es realmente anormal, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Cuánto tiempo tomará hacer el tocino curado? Unos 14 días, está bien, eso funcionará. Además, prepárame 200 gramos de manteca de cerdo. Blas, ¿qué diablos vas a hacer con todo esto? ¿De verdad puede tu familia consumir tanto? A mi viejo padre le encanta, así que no hay nada que pueda hacer.
Está bien, te lo entregaré junto con el tocino curado cuando esté listo. Todos estos clientes habituales compran en cantidades increíblemente grandes, comenzando con lo suficiente para durar todo un año a la vez. Las ventas de carne fresca siguen siendo normales, pero siento que algo no está del todo bien. 02 Tengo una casa antigua en las afueras de las montañas, el patio es realmente grande, cubre un área de 3 mu, y también hay una cueva grande, hago todos estos productos cárnicos en esa cueva. Cuando tomé los pedidos me llené de alegría, pensando que podría ganar mucho dinero esta vez, pero cuando comencé a hacerlos, casi me agoté. La cueva y el patio estaban llenos de cosas, la cantidad era casi la misma que lo que he hecho en los últimos años juntos. Cuando entregué la mercancía a la casa de Blas, de hecho, me detuvo el portero. Blas vive en esa zona de villas. Con más de 90 villas unifamiliares, las personas que viven allí son todas figuras prominentes en nuestra área. Normalmente alguien como yo, una cara familiar, podría entrar libremente, pero hoy el portero, Beckett, simplemente no me dejó entrar. Insistió en que el propietario tenía que salir y recoger las mercancías en persona. Me enojé un poco y le grité a Beckett, Beckett, te has enojado mucho en solo unos días, ¿no? Incluso me estás deteniendo, dijo Beckett con seriedad. Griffin, es una nueva regla establecida por el comité de propietarios. No me compliques las cosas, solo llama al propietario rápidamente. No había nada que pudiera hacer, así que tuve que llamar a Blas. Al poco tiempo Blas salió sonriendo y se disculpó conmigo. Griffin, lo siento mucho, el comité de propietarios tiene una nueva regla que no permite la entrada a los no residentes. Por favor, ayúdame a mover las mercancías a mi auto. Así, hice llamadas a varios otros clientes uno tras otro, y todos vinieron a recoger personalmente las mercancías en sus coches. Durante este tiempo también vi una gran cantidad de necesidades diarias como arroz, harina y aceite de cocina que se transportaban fuera de la comunidad. Además noté que los muros de la comunidad habían sido elevados y reforzados, e incluso había una cerca eléctrica instalada. Esto realmente parece bastante extraño sin importar cómo lo mires. Después de entregar las mercancías, estaba tan adolorido y cansado que me dolían la espalda y las piernas. Por la noche, cuando hablé de esto con mi esposa, ella también pensó que era extraño y dijo que había mucha gente que quería comprar tocino curado hoy, pero ella no aceptó sus pedidos, es realmente agotador. Más tarde, mencioné que nuestro tocino curado y manteca de cerdo no se echarán a perder incluso si se almacenan durante varios años, especialmente ese tocino curado viejo, cuanto más tiempo se almacena, más sabroso se vuelve. ¿Podría ser que algo realmente vaya a suceder? Mi esposa me consoló para que no pensara demasiado, hemos estado tan cansados estos días, así que deberíamos acostarnos temprano, siempre y cuando mi hijo y yo estemos a su lado, ella no tiene miedo incluso si el cielo se cayera, luego dijo, cariño. Hemos ganado mucho estos días, reemplacemos las puertas y ventanas de nuestro edificio, siempre deja entrar el viento en invierno, y el niño siempre se queja de tener frío, ya que hace calor ahora, reemplacémoslas por unas nuevas y sellémoslas adecuadamente. Claro, mi esposa, iré a echar un vistazo mañana por la mañana, no hagamos tocino curado durante unos días, es agotador y caluroso, y el sabor del tocino que se hace ahora no será tan bueno, no podemos arruinar nuestra reputación. 03. Al día siguiente fui al mercado de materiales de construcción y se sentía un poco desierto, encontré a Luca, que está en el negocio de la decoración, hablando de Luca, él es del mismo pueblo que yo, y nos llevamos muy bien, su familia es de una casa grande, lo cual es bastante diferente de nuestra pequeña familia, hay más de 100 casas en el pueblo, y siempre he sido bastante discreto, tan pronto como entré a su tienda, tiré directamente un paquete de cigarrillos Janulan sobre la mesa, Luca recogió los cigarrillos. Sonrió y dijo siempre eres tan educado, vamos, prueba mi té hermano, me acerqué y me senté, tomé un sorbo de té y luego pregunté, Luca, porque parece que no hay mucha gente aquí. Luca suspiró todos han sido enviados, es realmente extraño, en realidad, he estado tan ocupado estos días que no he tenido un momento de descanso, todavía hay mucha demanda estos días, pero no podemos conseguir los productos en este pequeño lugar ahora. Y no podemos aceptar nuevos trabajos, así que parece que hay menos gente alrededor. Lo consolé, es bueno estar ocupado, después de todo, hay dinero que ganar, trabajamos duro solo para tener una vida cómoda con nuestras esposas, hijos y una cama caliente, ¿cierto? ¿Qué tipo de trabajos te han mantenido tan ocupado? Luca dijo, realmente no puedo entender qué están pensando esas personas ricas, sus casas están perfectamente bien,
pero insisten en agregar capas de aislamiento. Recientemente, el mercado de materiales de construcción por aquí se ha quedado sin existencias, y ni siquiera podemos pedir materiales a los fabricantes. Pensé que era un poco extraño. ¿Es realmente tan alta la demanda? ¿No les preguntaste a los dueños qué estaba pasando? Luca se encogió de hombros. Quién sabe, solo dijeron que sus casas eran frías y con corrientes de aire el invierno pasado. Algunas personas incluso agregaron una capa adicional a sus ventanas y querían sellarlas correctamente. Fruncí el ceño. Luca, ¿no crees que esto es un poco extraño? Luca hizo un gesto con la mano. ¿Qué tiene de extraño? Esos ricos tienen demasiado dinero y no saben qué hacer con él. Pueden gastarlo como quieran. Por cierto, ¿para qué viniste a verme? Fue entonces cuando recordé lo principal. Bueno, mi edificio también deja entrar el viento frío en invierno. Estaba pensando en agregar algunos materiales de aislamiento y reemplazar las puertas y ventanas o algo así. Para tu edificio, no te preocupes, enviaré a alguien a echar un vistazo a tu casa más tarde, dijo Luca mientras recogía el cigarrillo de la mesa, lo encendía y daba una calada profunda. Pero Luca, ¿no acabas de decir que los materiales de construcción están agotados? Pregunté sintiéndome un poco desconcertado. Luca exhaló una bocanada de humo y sonrió. Hermano, esos ricos están pidiendo materiales de alta calidad que puedan soportar temperaturas extremadamente bajas de menos 60 a 70 grados Celsius. Incluso las puertas y ventanas están hechas de materiales especiales que son a prueba de explosiones y resistentes a las bajas temperaturas. ¿Para qué necesitamos la gente común cosas tan lujosas? Para Luca, la temperatura más baja aquí en años anteriores fue de solo menos 20 grados Celsius. ¿Por qué necesitarían materiales que puedan soportar temperaturas tan bajas? Fruncí el ceño. Luca agitó la mano y dijo casualmente, ¿qué tiene de extraño? Tal vez esa gente rica piensa que este lugar es como la Antártida, menos 70 grados Celsius, todo es porque tienen demasiado dinero para gastar. Enviaré a alguien para que se comunique contigo más tarde y vaya a tu casa a echar un vistazo en persona. Luego podemos averiguar la manera más rentable de hacerlo de acuerdo con la situación real. ¿Está bien, Luca? Entonces estaré esperando tu llamada. Asentí y salí de la tienda de Luca con un poco de duda en mi corazón. Siempre siento que algo va a suceder. 04 Decidí revisar varias áreas locales de villas de alta gama. En el camino, noté que las paredes de muchas áreas de villas estaban siendo reforzadas. Algunos de los trabajos de refuerzo ya se habían completado, lo que hacía que las paredes parecieran extremadamente resistentes. Fuera de cada comunidad, los vehículos logísticos iban y venían afanosamente, descargando y descargando constantemente, cargando mercancías. Esta escena bulliciosa hizo que las dudas en mi corazón fueran aún más fuertes. Cuando pasé por una zona de villas particularmente de alta gama, encontré muchas cenizas negras esparcidas en el camino. Por curiosidad, detuve el auto y me acerqué para echar un vistazo. Para mi sorpresa, en realidad eran cenizas de carbón. Hoy en día, incluso en las zonas rurales, la quema de carbón se está eliminando gradualmente. Entonces, ¿por qué estas áreas de villas de alta gama comprarían una gran cantidad de carbón? Mirando las cenizas de carbón esparcidas en el camino, supuse que la cantidad de carbón que compraron debe ser bastante sustancial. Este descubrimiento me confundió aún más. Al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que los residentes de estas áreas de villas de alta gama parecen estar preparándose para algo que estaba a punto de suceder. Con el corazón lleno de dudas, recibí una llamada de mi esposa, Griffin. Mi hermana mayor regresó de la capital. Trae algunos platos esta noche. ¿No estaba nuestra hermana mayor trabajando como niñera en la capital? Ya no son vacaciones. ¿Por qué regresó? Pregunté desconcertado. Quién sabe, dijo que la familia del dueño va a renovar la casa y la dejó regresar a descansar un tiempo por adelantado. Incluso le dieron 3 meses de salario por adelantado y le dijeron que regresara después de que terminara la renovación de la casa. Mi esposa explicó. Por la noche, cuando vi a mi hermana mayor, le pregunté con curiosidad, hermana mayor, tu empleador es muy amable al darte unos meses de vacaciones pagadas. Así es, la familia del dueño es realmente buena. Me dieron 3 meses de pago. Algunos empleadores solo dan un mes de pago o incluso no pagan nada. Mi hermana mayor respondió. Al escuchar la descripción de mi hermana mayor, las dudas en mi corazón se hicieron más profundas. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que a todas las niñeras de tu área se les pidió que regresaran, más o menos? Menos. De todos modos, a bastantes personas les dieron vacaciones, dijeron que iban a realizar renovaciones en las antiguas áreas residenciales.
lo cual tomaría algunos meses, mi hermana mayor explicó. Sentí que las cosas no eran tan simples. Así que seguí preguntando, ¿las áreas de villas también van a tener la renovación de la antigua área residencial? Quién sabe, de todos modos, no tiene nada que ver conmigo, me pagan y no tengo que trabajar, eso es genial. A mi hermana mayor no pareció importarle. La razón, al ver que mi hermana mayor no quería hablar más sobre eso, no presioné más, solo pude hacer eco. Es verdad, no has visto a tu esposo e hijo en mucho tiempo, ¿verdad? Te enviaré a casa mañana. Esa noche, acostada en la cama, di vueltas en la cama, siempre sintiendo que algo iba a suceder. Esta gente rica está actuando de manera tan extraña en todos los sentidos. 05 En la oscuridad de la noche. Un repentino sonido de vidrio roto atravesó el silencio, despertándome de mi sueño. El aire estaba lleno de un frío escalofriante que ponía los pelos de punta. Miré a mi alrededor y me horroricé al encontrar a mi esposa parada allí inmóvil, sosteniendo a nuestro hijo. En sus brazos sus cuerpos parecían haberse puesto rígidos, y no importaba cuánto los llamara, no había la más mínima respuesta. Temblé mientras caminaba hacia ellos, mi corazón se llenó de un miedo abrumador y desesperación. Extendí mi mano y toqué suavemente la mejilla de mi esposa. Todo lo que sentí fue una frialdad helada filtrándose a través de las yemas de mis dedos. De repente, su cuerpo se quebró bajo mi toque, como si la frágil capa de hielo se hubiera hecho añicos. Entonces todo su cuerpo comenzó a romperse, convirtiéndose en innumerables cristales de hielo que se dispersaron al suelo. La vista frente a mí me hizo gritar de horror. Tropecé hacia atrás y caí al suelo. Luché por levantarme, solo para encontrar que mis manos estaban fuertemente pegadas al suelo. Hice todo lo posible por apartarlas, pero el suelo parecía haberse pegado a mis manos, haciéndome imposible moverme. Me horroricé al descubrir que estaba siendo tragado por el suelo, y que estaba siendo congelado en hielo junto con su frialdad. Mis manos gradualmente perdieron su sensibilidad, volviéndose rígidas y frías. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero el frío del suelo se hizo cada vez más intenso, como si fuera a tragarme entero. Grité de terror, pero mi voz fue tragada por el aire helado y no pude ser escuchada. Justo entonces, una serie de llamadas urgentes me devolvieron a la realidad. De repente abrí los ojos y me encontré acostado en la cama, mi ropa empapada en sudor. Resultó ser solo un sueño. Me levanté y me senté junto a la cama, todavía lleno de miedo persistente. ¿Tuviste una pesadilla?, preguntó mi esposa preocupada. Consolé a mi esposa y luego fui al balcón solo a fumar. Todavía no podía calmarme del miedo y la desesperación que acababa de experimentar. No tenía más. Al día siguiente, después de despedir a mi hermana mayor, regresé a la tienda de carne de cerdo, hice balance del inventario. Cerré la tienda y luego llevé a mi esposa de regreso a nuestra antigua casa. 06 El viaje a la antigua casa no fue muy lejos, solo unas pocas docenas de kilómetros. Todavía estaba atormentado por la pesadilla de anoche, pero no me atreví a contárselo a mi esposa por temor a que se preocupara. En el camino, mi esposa notó que no me veía bien y preguntó con preocupación: Griffin, ¿pasa algo malo en nuestra ciudad natal? No sospecho que podría haber un clima extremo este año. Regresemos y hagamos un balance de las cosas y hagamos algunos preparativos, dije. A mi esposa no pareció importarle en absoluto y dijo: clima extremo, debes estar cansada, deja de imaginar cosas. Todo está bien. No es así, esposa, estoy realmente bien, solo estoy un poco preocupado, porque todos esos clientes habituales vinieron a comprar tanto tocino curado y manteca de cerdo este año. Mi esposa no pudo evitar reír. Griffin, deja de imaginar cosas, nuestro tocino curado está delicioso y la manteca de cerdo también es fragante. Probablemente quieran abastecerse más, ya sabes, en estos días, no hay muchas cosas deliciosas que encontrar. Fruncí el ceño, todavía sintiéndome incómodo, y dije: esposa, ¿no te parece extraño que estos clientes habituales de repente hayan comprado tanto tocino curado y manteca de cerdo a la vez? Pero no importa, que no deberían comprar cientos de jeans a la vez. Hemos estado haciendo este negocio todos los años y esos clientes habituales generalmente solo compran unas pocas docenas de jeans a la vez. Esta vez, la cantidad que compraron es 10 veces más de lo habitual. Debe haber algo pasando aquí. Hice una pausa y luego continué: y también está el asunto de nuestra hermana mayor que regresa de la capital. ¿No te parece extraño? Está trabajando como niñera en una zona de villas de alta gama. Ahora dice que toda la comunidad va a tener una renovación de la antigua zona residencial y enviaron a todas las niñeras a casa. Simplemente no lo creo. Incluso si realmente va a haber una renovación, ¿acaso los ancianos y los niños en casa no necesitan que alguien los cuide? Supongo que enviaron a las niñeras a casa porque tienen miedo de que se filtre alguna información. Mi esposa parecía confundida y dijo: deja de imaginar cosas,
para almacenarlo durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no compran carne de cerdo fresca, la congelan y la comen lentamente? Sonreí y respondí, esposa, ¿alguna vez hemos comido ese tipo de cerdo que ha estado congelado durante mucho tiempo? Ese tipo de carne pierde su sabor y nutrición después de estar congelada durante mucho tiempo, sabe a carne de zombie y a nadie le gustaría. Siempre siento que podría haber algunos problemas con la comida en el futuro. Todavía tenemos que volver a la vieja casa y echar un vistazo y abastecernos de algunos granos y cosas primero. Mi esposa todavía no entendía bien y dijo, incluso si hay algo mal, creo que la ciudad debería ser más segura que el campo, ¿cierto? Negué con la cabeza y dije, esposa, hay tanta gente y tantas cosas sucediendo en la ciudad, si algo realmente sucede, la gente común será en un verdadero aprieto. En el campo, hay más espacio, menos gente y es más fácil ser autosuficiente. Mi esposa estaba un poco preocupada y preguntó, ¿y qué pasa con el niño? Si ambos regresamos a nuestro pueblo, ¿quién recogerá al niño de la escuela? Respondí, regresemos y echemos un vistazo primero, averigüemos qué tenemos en la vieja casa y qué nos falta, luego regresaremos. No abriremos la carnicería por ahora. Moveré todos los productos que hemos comprado estos días a la vieja casa y los convertiré en tocino curado para almacenar. Mi esposa todavía estaba un poco preocupada y dijo, ¿deberíamos decirle a nuestra hermana mayor sobre esto para que también pueda hacer algunos preparativos? Agité mi mano y dije, esposa, esto es muy difícil de decir, aún no estamos seguros, si algo realmente sucede, la hermana mayor y los demás definitivamente nos culparán por no decirles antes, si no pasa nada al final. La hermana mayor dirá que la asustamos y la hicimos preocupar por nada, ahora mismo, solo estamos haciendo conjeturas, es mejor no decirlas, para no terminar en una situación incómoda. 07 En la actualidad, los suministros en casa son los siguientes. Hay 3 congeladores grandes. Hay un generador diésel de 10 kW, hay una cierta cantidad de reservas de diésel, pero el diésel no funciona bien a bajas temperaturas, es probable que se congele si hace frío, necesitamos cambiar a un generador de gasolina. Hay un sótano y la entrada está dentro de la casa, generalmente la diferencia de temperatura entre el sótano y el suelo es de solo unos 10 grados, la casa está recién renovada porque está en una ladera, hace bastante frío en invierno, así que al renovar, fuimos bastante generosos con los materiales, las paredes son más gruesas que las de los edificios antiguos, el vidrio es de doble capa y las puertas y ventanas están hechas de aluminio de puente roto, las paredes también tienen una capa de aislamiento. El tradicional con calentado y las paredes de fuego también se han conservado. Personalmente, creo que si esta casa no puede soportar la baja temperatura, los edificios en la ciudad tienen aún menos posibilidades. Hay paneles solares en el techo, después de todo es una zona rural en las montañas y el suministro eléctrico no es estable, el generador de combustible y los paneles solares son las garantías del suministro eléctrico. Hay 3 dormitorios y una gran sala de estar, hay 2 habitaciones auxiliares, así como una cocina independiente, baño y sala de calderas. Dentro de la casa, hay coungs calentados, paredes de fuego y calefacción instaladas, no faltan electrodomésticos diarios, ya que a menudo vengo aquí a procesar carne de cerdo. Hay televisores, refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos para la vida diaria. Hace fresco en las montañas, por lo que no hay aire acondicionado. El gran patio cubre un área de 3 mu, rodeando una gran cueva en la mitad de la ladera y una pequeña fábrica, donde se colocan el generador diésel, los congeladores y algunos artículos diversos. Hay pozos tanto en el edificio de la fábrica como en la casa principal, que comúnmente se conocen como antiguos, la alegría del hombre, y se puede utilizar para recolectar agua subterránea. Reservas de grano, hay algo de grano almacenado en el sótano, incluidos 150 genes de arroz, 200 genes de harina, 300 genes de batatas y una cierta cantidad de aceite y sal. También hay algo de tabaco y alcohol para las visitas diarias con los familiares. Después de todo, vengo de un entorno rural y tengo la costumbre de almacenar grano. También hay varios frascos de licor suelto elaborado en el pueblo. Todo esto son las secuelas de la pandemia. El sótano tiene un espacio grande y es muy seco. Hay al menos 200 genes de tocino curado viejo y jamones viejos. Estos son los productos que hemos almacenado para que nuestra propia familia coma durante varios años. También hay docenas de kilogramos de manteca de cerdo. Hay 2 perros grandes en el patio, Negro y su esposa Amarilla, que vigilan la casa. La cerca es bastante alta y tiene alambre de púas. Mi esposa y yo hicimos un inventario y estábamos un poco confundidos, tampoco sabíamos qué tipo de desastre sucedería, sentíamos que no nos faltaba nada y que estaba listo para mudarnos en cualquier momento. Por ahora,
solo estamos haciendo preparativos para un invierno relativamente largo. Inicialmente consideramos usar una bolsa de 50 genes de arroz y una bolsa de 50 genes de harina por mes. Considerando que la vida útil del arroz es de solo 18 meses y la de la harina es de 12 meses, planeamos almacenar 18 bolsas de arroz y 12 bolsas de harina. Planeamos comprar algunas verduras que se puedan almacenar durante mucho tiempo. No estamos seguros de si las coles de verano se pueden almacenar bien, por lo que no nos atrevemos a comprarlas, por lo que aún preferimos comprar algunos alimentos comúnmente almacenados como fideos instantáneos, ollas autocalentables, galletas comprimidas y varios alimentos secos. También necesitamos comprar algo de carbón en secreto porque el suministro de gas puede no estar disponible. El suministro más preciado para la calefacción es el carbón. ¿Cómo puede la gente usarlo en los edificios de la ciudad? Instalar una caldera grande en un edificio, eso es ridículo. Para lidiar con el clima extremo, esta vieja casa es más adecuada. Podemos hacer lo que queramos aquí. En años anteriores, quemábamos menos de 3 toneladas de carbón en los 4 meses de invierno. Este año compraremos más, pero necesitamos depender de las conexiones para comprarlo. Intentemos obtener 12 toneladas primero y luego tratemos de obtener la mayor cantidad posible. Tenemos suficiente espacio en casa, así que podemos almacenarlo todo. Mientras haya suficiente carbón para quemar, definitivamente no moriremos congelados. Cuanto más carbón, mejor. También necesitamos almacenar algo de gasolina y diésel, pero si los compramos personalmente, no podemos comprar una gran cantidad, simplemente compraremos tanto como podamos. También necesitamos almacenar algo de aceite de motor y repuestos para los motores de combustible. El aceite del motor debe cambiarse cada 200 horas, por lo que necesitamos preparar más aceite de motor. Después de considerar estos suministros, todavía estamos un poco confundidos. Después de todo, solo estamos haciendo preparativos basados en conjeturas. El clima desastroso puede ser extremadamente frío, extremadamente caluroso, inundaciones, terremotos. Actualmente hace mucho calor. Pero me inclino más a pensar que ocurrirá un clima extremadamente frío en el futuro, se desconoce cuándo aparecerá y cuánto durará. Además, de repente pensé en algo, como dice el refrán, un hombre común es inocente. Pero poseer riqueza puede ser su perdición, si ocurre un gran desastre y... Soy el único que ha almacenado tantas cosas, y soy una familia pequeña en este pueblo, entonces esas grandes familias en el pueblo seguramente intentarán quitarme todo como lobos hambrientos. Al mediodía, tuvimos una gran comida en la vieja casa. Mi esposa y yo revisamos todo en casa, la ropa de cama y otras cosas estaban todas en buenas condiciones, y tuvimos una comida deliciosa. Después de la comida, le pedí a mi esposa que condujera de regreso a la ciudad para comprar medicamentos. Le dije específicamente que comprara muchos medicamentos de uso común, para no terminar en una situación como durante la pandemia cuando no podíamos comprarlos incluso si quisiéramos. En cuanto a yo, estaba pensando en cómo involucrar a los aldeanos en los preparativos juntos, para no convertirnos en el objetivo de alguien más. Creo que después de la pandemia, los aldeanos deberían haber almacenado algo de grano en casa, no debería haber problemas con la comida a corto plazo, y también hay un pozo profundo en el pueblo para agua potable. Solo me preocupa que si hace mucho frío, sin hacer preparativos con anticipación, haya grandes problemas con la calefacción a lo largo de la historia, en los que el desastre natural no fue un desastre humano aún más aterrador. Almacenar cosas en secreto definitivamente no funcionará, todavía necesitamos que un grupo de personas lo haga juntos para salvar nuestras propias vidas. Solo cuando esas grandes familias tengan todo lo que necesitan, nuestras familias pequeñas podrán guardar nuestras cosas. Durante tiempos de gran desastre, de lo que más debemos ser cautelosos es de los corazones de las personas. Los corazones de las personas a menudo son así, te envidian cuando tienes algo y te menosprecian cuando no lo tienes. Está bien si el orden social no se derrumba, pero una vez que el orden social se derrumba, estos sentimientos se magnificarán infinitamente. 08 No podemos acercarnos a ellos directamente, necesitamos pedirle a Lennox que intervenga en este asunto. Hablando de Lennox, este nombre no se da casualmente, el nombre original de Lennox es King, tiene más de 80 años, pero todavía tiene buena salud. Tuvo una larga amistad con mi abuelo, este anciano ha estado en el campo de batalla y ha visto mucho mundo, tiene una personalidad directa y un prestigio muy alto en el pueblo, siempre he tenido una buena relación con él, siempre que tengo algo que
Preguntarle siempre me da consejos, solía ser el jefe de la aldea durante algunos años, y no hay nada en el pueblo que no sepa, voy a encontrar a Lennox y discutir esto con él para ver qué piensa. Si Lennox cree que hay algo malo con esto, con su palabra, los aldeanos definitivamente lo pensarán 2 veces. Como veterano, siempre habla directamente y no se anda con rodeos. Llevé 2 botellas de licor fuerte y fui directo a la casa de Lennox. El anciano sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía que debía tener algo de qué hablar. Siempre ha sido directo, así que directamente me dijo que dijera lo que pensaba y no me anduviera con rodeos frente a él. Entonces le conté a Lennox todo lo que había visto y oído en las áreas de villas de la ciudad, la situación en mi tienda y el asunto de mi hermana mayor que trabaja como niñera, todo en detalle. Después de escuchar, Lennox frunció el ceño y reflexionó por un momento, luego dijo: «Este asunto parece ser bastante serio, hiciste bien en venir a mí, no puedes ser tú quien se ocupe de esto, regresa primero, iré a buscar a Dorian, nuestro jefe de aldea, que es también el sobrino de King, y pídele que tome la iniciativa, simplemente finges que no sabes nada y haces tus preparativos en secreto». Al escuchar lo que dijo Lennox, inmediatamente me sentí más tranquilo. Antes de irme, Lennox agregó: «Otro recordatorio, eres tan desconsiderado, solo traes vino y no tocino curado. No hagas esto la próxima vez», respondí rápidamente. «Lennox, no te preocupes, definitivamente habrá suficiente tocino curado para ti». No sé cómo se organizaron las cosas de su lado, pero Lennox es realmente decisivo y tiene un gran prestigio. Después de la cena por la noche, me preguntaba cómo se desarrollarían las cosas cuando el jefe de la aldea Dorian llamó: «Griffin, reúnanse en el comité de la aldea a las 8 de la mañana sin excusas, los que están cerca tienen que regresar, no hablaremos de los que están lejos por ahora». «Yo, tío, estoy justo en el pueblo, pasa algo», dijo el jefe de la aldea con severidad, «no preguntes lo que no debería, solo llega a tiempo». Después de colgar el teléfono, secretamente le di a Lennox un pulgar hacia arriba en mi corazón, es realmente confiable. A la mañana siguiente llegué al comité de la aldea a tiempo y encontré que el jefe de la aldea y Lennox ya estaban allí. Varios de nosotros que hacemos negocios en la ciudad cercana también fuimos llamados. El jefe de la aldea cerró la puerta de golpe y luego comenzó a regañar: «Pequeños bribones, solo saben cómo ganar dinero afuera, no han regresado a visitar a los ancianos en sus hogares durante tanto tiempo. ¿Han olvidado sus raíces? ¿Todavía quieren quedarse en este pueblo?». Dorian miró fijamente a Luca y dijo: «Escuché que no has regresado a ver a tu padre en más de 2 meses. ¿Qué tanto dinero estás ganando que ni siquiera te importa tu padre?». Luca se defendió rápidamente: «Tío, no es que no quiera regresar, el negocio de este año es realmente extraño. Algunas personas quieren puertas y ventanas a prueba de explosiones y otras quieren un aislamiento súper fuerte, todos se basan en el estándar de -70 °C, la tecnología de mi tienda no podía seguir el ritmo. Estaba capacitando a mis trabajadores mientras trabajaba, estaba muy ocupado todo el tiempo». Cuando Luca dijo esto, todos comenzaron a charlar y discutir ruidosamente y Laiche, que está en el negocio de la logística, también intervino: «Este año es realmente extraño, esos ricos están comprando cosas por camiones, incluso sospecho que sus casas están a punto de llenarse». Zeke, que está en el negocio mayorista de ropa y sombreros, también se quejó: «En pleno verano, hay muy poca gente comprando ropa de verano. Todos están pidiendo ropa a prueba de frío, ¿no es una locura? Es temporada baja para la ropa a prueba de frío, pero este año es como la temporada alta». No pude evitar interrumpir: «También creo que es extraño. Las cosas más populares compradas en mi tienda son tocino curado viejo y otros alimentos que se pueden almacenar durante mucho tiempo». Sorin, que dirige una cadena de farmacias, también se rascó la cabeza y dijo: «Ha habido mucha más gente viniendo a la farmacia a comprar medicamentos últimamente, es realmente extraño», continuó Knox el capataz. «El trabajo en las áreas de la villa también es muy extraño, todos requieren que se eleven y refuercen los muros, y que se instale una cerca eléctrica, y el periodo de construcción es muy urgente, como si tuvieran prisa por algo». Todos hablaban uno tras otro, todos expresando el mismo significado: preparándose para el clima frío, abasteciéndose de alimentos y medicinas y previniendo disturbios. El jefe de la aldea luego hizo llamadas telefónicas a otros aldeanos que estaban haciendo negocios en las grandes ciudades. El resultado fue el mismo: había una atmósfera extraña en todas partes, y todo se trataba de prepararse para el clima frío, abastecerse y prevenir disturbios. La sala de repente se quedó en silencio. Todos podían sentir que algo grande estaba a punto de suceder,
pero simplemente no sabían exactamente qué era. Finalmente el jefe de la aldea rompió el silencio y miró a Lennox diciendo: «Tío, tienes el mayor prestigio. ¿Qué crees que deberíamos hacer al respecto?» 09 Lennox dijo con decisión: «Tengo el presentimiento de que algo grave va a suceder. Preparar ropa a prueba de frío y comprar suministros de aislamiento indica que hará mucho frío en invierno. Prevenir disturbios implica que puede haber malestar social. No sabemos exactamente qué sucederá, pero siempre es mejor hacer preparativos. Aquellos que puedan regresar a la aldea deben ser llamados de regreso. No forzaremos a quienes no quieran regresar. Las familias en malas condiciones pueden mudarse a vivir en el comité de la aldea. El comité de la aldea también almacenará grano y reforzará las casas, agregando cans calefactados y cortafuegos para protegerse del frío». ¿Qué piensan todos? Todos asintieron con la cabeza y no pusieron objeciones. Los desastres en sí mismos no son lo más aterrador. Lo que es realmente aterrador es el malestar que sigue al caos social. Por lo tanto, debemos unirnos y enfrentarlo juntos. La verdad es simple, pero la edad era relativamente unida. Después de todo, había una persona prestigiosa como Lennox. Él era de una gran familia en el pueblo y la gente de familias pequeñas no se atrevía a causar problemas. La gente de familias grandes, que eran todos los jóvenes de Lennox, tampoco se atrevía a causar problemas. Ocasionalmente había algunas personas que eran perezosas e intentaban hacer trampa, pero estos eran asuntos menores y no podían causar mucha conmoción. Para las familias pequeñas, podían concentrarse en prepararse para el desastre natural. Al menos no tenían que preocuparse demasiado por ser intimidados después del desastre natural. Los aldeanos habían almacenado suficiente comida, por lo que no había necesidad de pelear por ella. La persona más sorprendente y admirable seguía siendo Lennox. Lennox organizó en secreto que algunas personas obtuvieran mucha pólvora. Lennox también me dio en secreto una escopeta casera. Este anciano realmente tiene conexiones. Se estaba preparando para la posibilidad de que alguien pudiera causar problemas en el futuro, pero ¿el desastre es realmente solo un clima extremadamente frío? ¿Qué pasa si el extremadamente frío? Si el clima no llega, Lennox tendrá que soportar la ira de los aldeanos. 10. Elegí quedarme a vivir en la vieja casa. Tenía mis propios planes. Mi antigua casa tenía una excelente ubicación y un terreno alto. Estaba ubicada en la parte más profunda del pueblo y respaldada por una montaña. Si realmente hubiera algún disturbio, tendría más tiempo para lidiar con él. En la casa de la ciudad, también coloqué algo de agua potable, comida y otras necesidades diarias. No mucho, solo como un pensamiento para mis antiguos vecinos. No podía decir esto directamente, pero si mis vecinos tuvieran escasez de suministros, definitivamente irrumpirían en mi antigua casa. Espero que pueda ayudar a algunas personas. Hay algunas cosas que se pueden hacer, pero no se dicen. Los corazones de las personas son impredecibles. Para la renovación de mi antigua casa, además de sellar y aislar la casa en sí, también agregué un con de tierra calentada, calefacción por suelo radiante y reforcé el sótano. El sótano era el último recurso. Después de todo, el sótano tenía de 4 a 5 metros de profundidad, incluso en el peor de los casos, era más grueso que las paredes de la casa, cierto. También preparé un generador de pedales, medicinas, etc. También apilé una gran parte del carbón y la leña en el interior. Mi esposa también preparó especialmente mucha tierra nutritiva. Tengo que admirar la sabiduría de las mujeres, traerá una gran alegría a nuestra vida en el futuro. No hubo cambios fuera del pueblo, excepto por rumores de la construcción de fortificaciones subterráneas en varios lugares. El orden social aún era relativamente estable. Tengo que dar crédito al país por esto, porque el clima era cada vez más caluroso, había más y más rumores en el pueblo. Algunas personas comenzaron a hablar mal de Lennox a sus espaldas. A Lennox no le importó en absoluto, todavía exigió que se reforzara aún más la casa del comité del pueblo y se reforzara el aislamiento y la retención de calor. Lennox tomó la iniciativa y se movió primero. 11 por la noche. El tranquilo pueblo estaba rodeado por una profunda oscuridad, con solo unas pocas estrellas centelleando en el cielo. Salí con la intención de tomar un poco de aire fresco, pero la escena frente a mí me dejó atónito al instante. El cielo parecía estar suavemente ondulado por cintas de colores, bandas de luz verde, púrpura y roja saltaban y se entrelazaban en el aire, como un baile de carnaval en el cielo. Nunca antes había visto una escena tan hermosa y misteriosa. Se sentía un poco como la aurora que había visto en la televisión, y no pude evitar quedar hipnotizado. Justo entonces, cadenas de chispas estallaron desde la torre de la línea eléctrica de alto voltaje en la distancia, como fuegos artificiales encendidos, extremadamente deslumbrantes en el cielo nocturno.
las luces del pueblo se apagaron una por una, y los alrededores se sumergieron en la oscuridad, dejando solo las bandas de luz de colores en el cielo todavía bailando. Traté de sacar mi teléfono para verificar qué estaba pasando, pero descubrí que la pantalla del teléfono estaba negra y no respondía sin importar cómo lo presionara. De repente, un silbido y un ruido crepitante provenía de la radio del pueblo, como la interferencia causada por una corriente inestable, lo que hizo que la gente se sintiera molesta. Todo tipo de fenómenos extraños comenzaron a ocurrir en el pueblo uno tras otro. Los autos sonaron repentinamente sus alarmas y los faros parpadearon, como si hicieran eco de las bandas de luz en el cielo. La pantalla del televisor en casa se encendió inexplicablemente y brilló con copos de nieve. Mi corazón se llenó de dudas y miedo. No sabía cuál era la conexión entre esta hermosa danza en el cielo y estos extraños fenómenos, pero podía sentir que esta noche pacífica había cambiado por completo. Con la falla de varios dispositivos electrónicos, los aldeanos comenzaron a entrar en pánico. Todos salieron de sus casas para verificar qué estaba sucediendo. Cuando miraron al cielo, todos se sintieron profundamente atraídos por la magnífica escena. Por un momento el pueblo entró en estado de pánico y todos adivinaban qué estaba pasando. Se cortó el suministro eléctrico, se interrumpió la comunicación y se quemó el generador. El pueblo se convirtió en una isla de información. El clima extremadamente frío esperado no llegó como estaba previsto, en cambio, una ola de calor acompañado de fenómenos repentinos y extraños llegó. La vida de los aldeanos cayó en el caos, era extremadamente caluroso e insoportable, y la ira en los corazones de los aldeanos era aún más difícil de contener. Se reunieron enojados frente al comité de la aldea, desahogando su insatisfacción hacia Lennox. Lennox, mira lo que está pasando, todos nuestros electrodomésticos están destruidos y tienes que ser responsable. Rugió Jagger, un hombre corpulento, su rostro estaba rojo de ira y sus ojos estaban muy abiertos mientras miraba a Lennox. Los demás también estaban enfurecidos, agitaron los brazos y siguieron maldiciendo. En su opinión, Lennox debería ser completamente responsable de este desastre. Su egoísmo e ignorancia quedaron completamente expuestos en este momento, solo les importaban sus propias pérdidas. Ante las acusaciones y los insultos de los aldeanos, Lennox mantuvo la calma, respiró hondo y se preparó para explicar. Sin embargo, los aldeanos no quisieron escuchar su explicación, solo querían encontrar a alguien con quien descargar su ira, alguien a quien culpar. Justo cuando la tensa atmósfera estaba a punto de desencadenar un conflicto, luché por abrirme paso entre la multitud. Tomé la escopeta casera, apreté el gatillo hacia el cielo y se oyó un fuerte estallido. Este disparo suprimió instantáneamente la ira de los aldeanos, y la escena se quedó en silencio de repente. Me paré frente a Lennox, sosteniendo la escopeta con fuerza en mi mano, y grité fuerte: quien se atreva a dar un paso más, que lo intente. Jagger me dijo con desdén: Griffin, ¿en qué te estás metiendo? Este es el asunto de nuestra familia, eres un forastero, así que mantente al margen. Aunque sabía que Jagger era un idiota y un sinvergüenza, no esperaba que, frente a los intereses, se atreviera a ser tan arrogante y provocador. Lennox no respondí, solo le apunté con el cañón del arma en silencio. Al ver esto, Jagger se estremeció y ya no se atrevió a actuar precipitadamente. Lennox estaba muy tranquilo. Me hizo un gesto para que me hiciera a un lado y luego le dijo con desprecio a Jagger: Jagger, ¿quién te crees que eres? Llama a tu padre aquí, no estás calificado para actuar con arrogancia aquí. Jagger replicó inflexiblemente: Lennox, podrías haber dejado que todos se prepararan con anticipación, pero ahora hemos sufrido grandes pérdidas. ¿No crees que deberías darnos una explicación? Los pocos lacayos de Jagger también intervinieron. Así es, todos hicimos lo que Lennox nos dijo que hiciéramos. Lennox, tienes que ser responsable de nuestras pérdidas. Me llené de ira, estas personas eran realmente desvergonzadas. Lennox permaneció impasible. Tomó la escopeta casera de mi mano y la apuntó al palo de madera en la mano de uno de los lacayos de Jagger. Con un estallido, el palo se partió en dos. El joven estaba tan asustado que se orinó en los pantalones y su rostro palideció. Este disparo intimidó por completo a la escena. Agarró el arma y preguntó con frialdad: no escuché con claridad ahora mismo, ¿quién quiere decirme exactamente qué está pasando? Sorprendentemente nadie se adelantó a hablar. En ese momento, la voz del jefe de la aldea, Dorian, provino de la multitud. Todos cálmense por favor, escúchenme un momento. Los aldeanos comenzaron a susurrar de nuevo. La protección contra el frío y el refuerzo fueron decisiones tomadas por el comité de la aldea,
y no tienen nada que ver con Lennox personalmente. El daño a los electrodomésticos hoy se debe completamente al desastre natural, que está más allá del control humano, dijo Dorian. Los aldeanos aún no estaban satisfechos y exigieron una solución clara de la aldea. Ante las intensas emociones de los aldeanos, Dorian hizo una promesa. Con respecto a las pérdidas causadas a todos por la protección contra el frío y el refuerzo, la aldea será completamente responsable de la compensación. El daño a los electrodomésticos hoy se debe exclusivamente al desastre natural y no tiene nada que ver con Lennox. La aldea hará todo lo posible para ayudar a todos a emitir certificados, manejar reclamos de seguros o informar la situación a las autoridades superiores, y hará todo lo posible para esforzarse por obtener una mayor compensación para todos. Al escuchar que había esperanza de compensación, los aldeanos se calmaron gradualmente y la escena volvió gradualmente al orden. Justo entonces el padre de Jagger finalmente apareció, agarró la oreja de Jagger con fuerza y lo arrastró hasta Lennox. Se disculpó con Lennox. El padre de Jagger tenía una cara llena de culpa y disculpa, y siguió inclinándose y disculpándose, diciendo que disciplinaría bien a su hijo. Después de esta serie de giros y vueltas, el asunto finalmente se resolvió por completo. Sin embargo, el comportamiento de Jagger y su padre me hizo sentir extremadamente disgustado. Solo unos días después nos enteramos de que había ocurrido la tormenta electromagnética solar más grande de la historia. El suministro de energía y las comunicaciones habían sido dañados en diversos grados. Aún tomaría tiempo. Se tardó mucho tiempo en restaurar las comunicaciones y el suministro eléctrico. La mayoría de los aparatos y equipos eléctricos civiles resultaron dañados. Muchos aldeanos tenían sus propias ideas y ya no estaban entusiasmados con las medidas de protección contra el frío. Sin embargo, Lennox seguía liderando a un grupo de personas para continuar reparando la casa del comité de la aldea. Incluso sentía que lo que se había hecho hasta ahora estaba lejos de ser suficiente. Lennox también estaba organizando que la gente reparara los generadores y otra maquinaria en la aldea, pero el progreso no era optimista. Algunas personas también abandonaron la aldea, pero estas personas no sabían que un desastre aún mayor estaba realmente por venir. 4 días antes del desastre, la temperatura se disparó repentinamente, el sol colgaba alto en el cielo como una bola de fuego, como si fuera a derretir el mundo entero. La gente que caminaba bajo el sol abrasador sentía como si los asaran las llamas. Había insatisfacción y ansiedad en la aldea. Algunas personas comenzaron a culpar a Lennox nuevamente como si pudiera controlar el clima. 3 días antes del desastre el calor no disminuyó, sino que se volvió aún más intenso. El lugar donde vivía la gente del comité de la aldea se volvió extremadamente caluroso, algunas personas optaron por regresar a sus propias casas porque no podían soportar tal ambiente, los corazones de las personas se dispersaron aún más. 2 días antes del desastre la ola de calor rugió aún más, incluso a la sombra, no había sensación de frescor, el viento llevaba una temperatura abrasadora. Para empeorar las cosas, algunos aldeanos encontraron que los pozos en sus casas se habían secado. Lennox tomó la iniciativa en almacenar agua decisivamente, pero su acción atrajo las críticas de algunos aldeanos, se quejaron y dudaron de los motivos de Lennox en su cara. Fui al comité de la aldea nuevamente y le pedí a Lennox que viniera a mi casa. Lennox se negó. Lennox insistió en quedarse en el comité de la aldea. Cuando llegué a casa, también comencé a almacenar tanta agua como fuera posible. Afortunadamente, los 2 pozos de alegría de mi viejo todavía podían sacar agua un día. Antes del desastre el sol todavía era abrasador, pero había un extraño silencio por todas partes, el canto de los pájaros y los sonidos de los insectos en las montañas y los bosques habían desaparecido, dejando solo una quietud mortal. Esta atmósfera opresiva hizo que más personas optaran por irse. Algunas personas que se habían ido antes también regresaron a la aldea y trajeron noticias impactantes de la ciudad. El ejército estaba transfiriendo a una gran cantidad de residentes. Esta noticia causó un gran revuelo en la aldea. Sin embargo, la atmósfera tensa y el cuestionamiento de Lennox también alcanzaron su punto máximo al mismo tiempo. Lennox ignoró por completo estas voces negativas. Mi esposa, mi hijo y yo nos quedamos en casa y no salimos. Los 2 perros grandes también estaban acostados en la casa. El día del incidente, la temperatura volvió a subir, el sol abrasaba, y la luz del sol era tan intensa que casi podía derretirlo todo. Nadie se atrevía a permanecer mucho tiempo al aire libre, de lo contrario, probablemente se quemarían la piel. Algunos jóvenes del pueblo, provocados por el calor, volvieron a estar insatisfechos.
Comenzaron a intentar incitar a todos a exigir una explicación a Lennox, creyendo que todo esto era culpa suya. Esos jóvenes descarados, sin conocer los límites de sus habilidades, vagaban fuera del comité del pueblo. Se reunieron fuera del comité del pueblo con malas intenciones, intentando causar problemas y alterar el orden del pueblo para obtener sus propios intereses. Desafortunadamente simplemente no pudieron soportar la invasión del intenso calor, incapaces de soportar la alta temperatura, fueron derrotados uno por uno después de un corto tiempo y se escabulleron como perros callejeros. Al mediodía las montañas y los bosques se quedaron aún más tranquilos, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. En ese momento ni siquiera había rastro de viento ni un sonido. Este tipo de quietud hizo que las personas sintieran un miedo indescriptible, era terriblemente silencioso. De repente, un sonido intermitente vino de la radio Cizla. Estos días por la tormenta electromagnética solar, muchos equipos de comunicación destruidos. Aún están siendo reparados gradualmente Cizla, la comunicación aún puede interrumpirse en cualquier momento, por favor no salga de casa, se espera que aparezca un clima extremadamente frío, Cizla, por favor quédese en casa, no salga. Para prestar atención a prevenir el clima extremadamente frío, la radio repitió esto varias veces, y luego la señal pareció interrumpirse nuevamente, el sonido de Cizla regresó, los aldeanos rieron, en un día tan caluroso. Qué tonto estaba fingiendo decir que habría un clima extremadamente frío, muchos aldeanos no lo creyeron, y algunos incluso fueron a las montañas para disfrutar del frescor. Revisé todas las cosas de nuevo para asegurarme de que podía encender la estufa en cualquier momento. Revisé nuevamente toda la ropa a prueba de frío, hacía tanto calor que comencé a sudar mientras revisaba esto. 13, a las 3 de la tarde, me despertó el ladrido continuo de negro y amarillo, el niño se asustó y comenzó a llorar, y mi esposa estaba consolando al niño. Había miedo en los ojos de negro mientras miraba afuera y ladraba salvajemente. De repente sentí un escalofrío y me estremecí por todas partes, hubo un crujido afuera. También se escuchó el sonido del vidrio en la habitación rompiéndose. Maldita sea, el suelo en el patio se está congelando, grité, el suelo se estaba congelando visiblemente rápidamente y se movía hacia la casa. Le grité a mi esposa, tú y el niño vayan al sótano rápido. Rápidamente comencé a encender el fuego a mi lado. La gasolina para la estufa ya estaba preparada y el fuego se encendió de inmediato, incluso quemó un gran mechón de mi cabello. Llamé a Negro, rápidamente cerré la puerta de la casa, el fuego se encendió, pero en la velocidad a la que el suelo se congelaba no se detenía, el hielo también apareció en el techo y lentamente presionó hacia mí. Había miedo en los ladridos de Black, la esposa de Black ya había sido arrastrada al sótano por mi esposa, no tuve tiempo de pensar demasiado. Aunque el fuego en la estufa estaba encendido, aún necesitaba tiempo para calentarse, simplemente encendí un fuego directamente en la habitación. No podía importarme demasiado, primero, tenía que evitar morir congelado. Había leña preparada de antemano en la habitación, llevé un paquete y lo coloqué en el medio de la habitación, le eché gasolina y luego lo encendí, las llamas se dispararon instantáneamente aunque era peligroso. Sentí que la velocidad a la que el hielo en la pared se extendía hacia abajo había disminuido, pero el hielo seguía extendiéndose lentamente hacia abajo. Entonces escuché un clic claro, el termómetro en la pared se quebró. La temperatura más baja que el termómetro pudo medir fue de -30 grados Celsius, agregué un poco más de leña al fuego en el suelo, el fuego en la estufa de carbón finalmente ardió vigorosamente. En este momento, me sentí un poco más relajado, solo entonces me di cuenta de que mi cuerpo me dolía por el frío. Mi esposa salió del sótano y me puso un abrigo de piel, diciéndome que entrara al sótano rápidamente. Vi que el fuego había subido, y al menos la estufa de carbón no se apagaría, así que saqué a mi esposa y a Black y todos entramos al sótano. Juntos mi esposa y el niño ya estaban completamente vestidos para abrigarse, parecían grandes bolas. No había estufa en el sótano, pero había una estufa encima del sótano, el aire frío no debería penetrar fácilmente. Y tenía 4 o 5 metros de profundidad. Me puse mi ropa a prueba de frío en el sótano, les dije al niño y a mi esposa que se quedaran allí abajo correctamente. El niño había dejado de llorar, pero también estaba un poco aturdido. Supongo que estaba un poco asustado. Tuve que subir y vigilar la estufa, no se podía permitir que la estufa se apagara, era la esperanza de toda nuestra familia. Si el fuego de la estufa se apagaba, toda nuestra familia estaría acabada. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuerte y sollozó no queriendo que subiera, pero no tuve más remedio que subir. Se dice que después de 10 años de matrimonio, un beso entre una pareja puede convertir una pesadilla en una serie de buenos sueños, pero aún así, abracé a mi esposa y la besé en la
Mejilla, esta mujer era bastante extraña, en lugar de patearme, solo dijo, baja rápido si hay alguna situación, si vamos a morir, muramos juntos como una familia, el niño y yo te estaremos esperando en el sótano. Cuando volví al suelo otra vez, una gran área alrededor de las paredes de la habitación ya estaba cubierta de hielo, sin embargo, el concalentado y la pared de fuego seguían funcionando bien, no tenían hielo en ellos, pero estaban haciendo sonidos de pop pop pop, no sabía si los ladrillos se romperían con el clima extremadamente frío, estaba realmente preocupado, tenía miedo de que los ladrillos no pudieran soportar el cambio drástico de temperatura y se rompieran, con mi limitado conocimiento científico. Estos métodos tradicionales aún conllevaban un gran riesgo, las ventanas de esta habitación habían sido selladas de antemano, de lo contrario, el vidrio de la ventana definitivamente se habría roto. ¿Quién podría haber imaginado que la temperatura bajaría tan repentina y drásticamente? La temperatura más baja marcada en el termómetro era de menos 30 grados Celsius, el termómetro ya se había congelado y agrietado, lo que significaba que la temperatura en ese momento era mucho más baja que menos 30 grados Celsius. El fuego en la estufa de carbón ardía cada vez con más fuerza y no había señales de que se apagara, el hielo en la pared tampoco continuó extendiéndose y tampoco había señales de que se derritiera. En la actualidad, parecía que se había alcanzado un equilibrio. El sótano estaba debajo de la habitación, por lo que la temperatura en el sótano no debería bajar más. Me sentí un poco más a gusto, mirando el fuego en la estufa, agregué un poco más de carbón. También agregué un poco más de leña al fuego en el medio de la habitación, murmuré para mí mismo, no importa cuánto frío haga, no debería ser capaz de congelar el fuego, cierto, mientras el fuego no se apague, nuestra familia puede sobrevivir. Yo vigilaba la estufa, pero todavía tenía frío, así que volví al sótano de nuevo. Le dije a mi esposa que la temperatura se había estabilizado, mi esposa finalmente se sintió aliviada, mi esposa y yo dijimos al unísono, podemos sobrevivir así. Había un generador de pedal en el sótano, con la luz encendida. No estaba oscuro, también había un termómetro colgado allí, y la temperatura era de menos 20 grados centígrados, hacía frío, pero con la ropa de abrigo, al menos todavía podíamos sobrevivir por ahora. Abracé a mi esposa y a nuestros 2 hijos, nos animamos mutuamente, pero todos estábamos vestidos tan gruesos, como grandes pelotas, que realmente no podíamos abrazarnos adecuadamente. Tomarse de la mano ya era una forma de que nuestra familia estuviera unida. Mi esposa y yo estábamos afuera, y los 2 niños estaban en el medio, los 2 perros también gemían lastimeramente. Saqué 2 colchas grandes y las puse alrededor. Los 2 perros grandes entraron y estaban realmente congelados. Estábamos muy agradecidos con Black and Yellow, de lo contrario, nos habríamos congelado hasta morir mientras dormíamos. Mi esposa y yo suspiramos. Justo entonces, me pregunté cuántas personas habían muerto. Esta rápida caída de temperatura me hizo experimentar una escena como en la película, Pasado Mañana. Siempre había pensado que esas escenas en la película eran inventadas. Ahora sabía que el suelo y las paredes realmente podían congelarse rápidamente ante nuestros ojos. Supuse ciegamente que la temperatura afuera era de al menos menos 40 o menos 50 grados Celsius. Resultó que los humanos aún podían sobrevivir en temperaturas tan bajas. No sabía cómo iban las cosas en el comité de la aldea. Esperaba que Lennox estuviera bien. Nuestra familia había sobrevivido al primer momento crítico, siempre y cuando la temperatura no bajara más. Nuestra familia podría seguir viviendo 14 años. Mi esposa sostenía al niño en sus brazos y dijo lastimeramente, con un desastre tan grande, ¿qué demonios están haciendo esos supuestos expertos? Dije, estos supuestos expertos también son útiles. Mi esposa preguntó confundida, ¿por qué? ¿Estamos criando a estos expertos para nada? Expliqué, si los expertos dijeran públicamente que se acercaba el fin del mundo, ¿sabes cuáles serían las consecuencias? Dijo mi esposa casualmente, ¿qué consecuencias? Haríamos preparativos con anticipación e intentaríamos activamente salvar. Dije, en serio, te equivocas. Entonces tal vez ni siquiera viviríamos para ver ocurrir el desastre, podríamos ser asesinados por las personas que nos rodean. Mi esposa no entendía, ¿por qué? Pregunté retóricamente, ¿se le ha hecho daño a Lennox? Ha tenido que soportar la presión. ¿Cuántas personas le han agradecido a Lennox? Hoy en día, todavía había gente que quería causarle problemas a Lennox. Esto es solo en un pueblo. ¿Cuántas personas hay en una ciudad? Si la gente supiera de antemano que se acercaba el fin del mundo, la sociedad sería un caos.
mi esposa se secó las lágrimas suavemente con su mano temblorosa, su voz era baja y temblorosa, mucha gente definitivamente morirá esta vez. Abracé a mi esposa e hijos con fuerza y dije, al menos toda nuestra familia todavía está viva, es suficiente. Volví a mirar la temperatura en el sótano, todavía era de menos 20 grados centígrados. Parecía que la temperatura exterior se había estabilizado. Salí del sótano nuevamente y revisé la estufa de carbón, el carbón ardía bien, la leña en el suelo ya se había quemado, aunque la habitación todavía estaba muy fría, no hubo más cambios en el entorno y el suelo. La caída repentina de temperatura parecía haber terminado, no tuve el coraje de alejarme demasiado de la estufa de carbón, después de todo, nunca había experimentado un frío tan extremo, quién sabía qué pasaría si abría la puerta de casa. Era suficiente para que nuestra familia se quedara aquí así. Una voz vino del sótano. El niño tiene hambre, consigue algo de comer. Estaba realmente en un dilema. Habíamos almacenado agua, pero se había congelado. La alegría del anciano, bueno, también parecía estar congelada. Al menos no me atreví a ir allí porque el suelo estaba cubierto de hielo. Volví al sótano, tomé un gran cubo de hierro y lo puse en la estufa. El agua en el cubo de hierro se había congelado. Simplemente lo puse en la estufa y comencé a calentarlo, pero no tenía prisa. Después de todo, todavía había varios cubos de agua. Podía calentarlos lentamente. Después de un tiempo bastante largo, el hielo en el cubo se derritió. Entonces encontré una tetera de hierro y comencé a hervir agua. Aunque era un poco lento, el agua aún podía hervir. Una vez pensé que el agua no podía hervirse a una temperatura tan baja. Jaja, estaba siendo ignorante pensando con optimismo. Había aprendido algo nuevo. El agua podía hervirse incluso en ambientes extremadamente fríos. No pude evitar sonreír tontamente al agua hirviendo, tal vez esta era la sensación de sobrevivir a un desastre. Luego preparé arroz autocalentable y agua caliente para mi esposa, hijos y negro y su esposa. Después de comer y beber pudimos sentirnos más cálidos, también había un poco de calidez en el sótano. Este periodo de tiempo no fue aburrido, pedaleé el generador de pedal y la luz proporcionó suficiente iluminación. Mi esposa y yo no teníamos mucha educación. En este momento, mi esposa tomó un libro que no había leído durante mucho tiempo y comenzó a jugar y contar historias con el niño. Se veía bastante cálido y acogedor, aunque fue un desastre. Era raro que no tuviéramos que preocuparnos por ganarnos la vida con unos pocos centavos, era una especie de momento de paz en medio del apocalipsis. También jugaba con la radio de vez en cuando, todavía solo había sonido. Esto significaba que la situación afuera todavía era bastante mala. Al menos la comunicación todavía no se había restaurado, pero creía firmemente que el país vendría a rescatarnos, así que ajustaba la radio muchas veces al día para buscar canales. El tiempo no pasaba ni rápido ni lento, los dos niños se acostumbraron gradualmente al entorno actual y ocasionalmente tomaban la iniciativa de salir del sótano. Los dos niños estaban frente a la estufa de carbón, asando batatas y calentándose las manos, disfrutando de simple calor. Los niños siempre estaban despreocupados, las tensas emociones de estos días también comenzaron a relajarse. Por la noche, dormí muy profundamente. 15. Una voz vino de la radio. ZZ, Ciudad 20. Carretera 20 ha construido una serie de ubicaciones ZZ, centro de rescate, en algunas partes de la energía eléctrica y la comunicación se están recuperando gradualmente. Cree tenazmente en la vida, reza por el milagro de la vida. Por favor aguanta ZZ, nunca nos rendimos. Equipo de rescate ZZ, se ha llevado a cabo una operación de rescate completa, intenta dejar un mensaje en el lugar obvio para que el equipo de rescate lo busque y rescate. Mi esposa y yo escuchamos esta grabación repetida una y otra vez, nos abrazamos y lloramos. Finalmente el día que habíamos estado esperando había llegado. Finalmente mi esposa y yo usamos ceniza de carbón para escribir un gran sos en un área abierta. Finalmente llegó el equipo de rescate. Los soldados nos llevaron a un vehículo blindado para la nieve. Ahora estás a salvo. También vi a muchos aldeanos en el vehículo con expresiones de alegría en sus rostros después de sobrevivir al desastre. Durante todo el camino, nos dirigimos hacia el centro de socorro. Cuando pasamos por el área urbana, a ambos lados de la calle, las tiendas y edificios originalmente prósperos estaban cubiertos de una gruesa capa de hielo y nieve, luciendo ruinosos y silenciosos. Las ventanas de los edificios estaban rotas y los fragmentos de vidrio se balanceaban con el viento frío, haciendo un sonido agudo.
Las barras de acero expuestas y las paredes rotas y las ruinas parecían aún más desoladas en el viento y la nieve. En el camino, la gruesa nieve casi lo cubría todo, ocasionalmente, las cabezas congeladas de las personas quedarían expuestas, lo cual era realmente impactante, sus rostros estaban retorcidos y sus ojos estaban vacíos, como si contaran el miedo y la desesperación de sus vidas antes de la muerte, sus cuerpos estaban enterrados profundamente en la nieve, dejando solo un silencio sepulcral en algunas habitaciones. También se podían ver personas que habían quedado congeladas instantáneamente. Mantenían las posturas que tenían en el momento de la muerte, algunos estaban acurrucados en la esquina, algunos estaban acostados en el suelo y algunos todavía estaban sentados en el sofá, había miedo e impotencia en sus ojos, lo que hacía que las personas no pudieran soportar mirar directamente. Mi esposa cubrió fuertemente los ojos del niño, había lágrimas en sus ojos, pero las contuvo, tenía miedo de que esta cruel realidad asustara al niño. Se acurrucó en mis brazos y su cuerpo tembló. Involuntariamente, como buscando un poco de seguridad, la abracé fuerte, queriendo transmitirle mi fuerza y coraje, haciéndole saber que no importaba cuándo estaría a su lado para protegerla a ella y al niño. No tengas miedo, no tengas miedo. Susurré en su oído, toda nuestra familia sigue viva. Nos instalamos en el centro de socorro subterráneo. Tan pronto como entramos, las luces eran brillantes y una atmósfera cálida se precipitó hacia nosotros, me hizo olvidar temporalmente el frío extremo y el horror afuera. Nuestros nervios tensos se relajaron un poco, justo cuando nos sentíamos aliviados. De repente, un grito agudo vino de la distancia, rompiendo la tranquilidad de corta duración. Luego, las luces originalmente estables comenzaron a parpadear, encendiéndose y apagándose. La gente comenzó a entrar en pánico y miró a su alrededor, sin saber qué hacer. Los sonidos de pasos, gritos y colisiones se entrelazaron, formando una aterradora sinfonía de miedo. Miré hacia la distancia confundido y vi a un grupo de personas con apariencias extrañas acercándose lentamente a nosotros. Sus cuerpos estaban retorcidos, como si no tuvieran control de sí mismos, y sus rostros mostraban expresiones feroces. Las personas cercanas comenzaron a correr, tratando de escapar de la persecución de estos monstruos. Sin embargo, algunas personas no pudieron evitarlos y fueron derribadas repentinamente por estos monstruos. Entonces, los escalofriantes sonidos de mordeduras y los gritos desesperados resonaron por todas partes. Me di cuenta con horror de que estos monstruos eran en realidad zombies. Miré a mi alrededor, buscando una manera de escapar, pero solo había multitudes caóticas y los rugidos de zombies por todas partes. Justo cuando estaba en estado de pánico, de repente encontré que los ojos de mi esposa se habían puesto rojos como la sangre. Su cuerpo también comenzó a contraerse violenta e incontrolablemente. De repente se abalanzó sobre mí y me mordió el cuello. Dejé escapar un grito de terror e intenté apartarla, pero no pude liberarme en absoluto. El dolor se extendió por todo mi cuerpo. Observé impotente cómo se convertía en un zombi. Sus ojos eran como un charco de agua estancada, sin ninguna vitalidad, y se volvieron opacos y vacíos. Luché, tratando de encontrar un rayo de esperanza para sobrevivir, pero los alrededores se habían convertido en un paraíso para los zombis, y los gritos de los humanos se podían escuchar uno tras otro. En la desesperación llegó la voz de la transmisión en el centro de socorro. Zacila, por favor no vengas a la ciudad 20, centro de rescate 20, por favor mantente alejado de aquí. Zacila, encontrada aquí. Asegúrate de mantenerte alejado de esto. De repente me desperté de mi sueño cubierto de sudor frío, y mi corazón todavía latía rápidamente. Todo alrededor estaba en silencio, solo el viento frío aullando afuera. Jadeé en busca de aire, tratando de calmar el miedo en mi corazón. Resultó ser otra pesadilla. Mi esposa y mi hijo todavía dormían profundamente a mi lado. Todavía estábamos en la vieja casa, refugiándonos del frío extremo. El miedo y el dolor en ese sueño eran demasiado reales, como si acabara de experimentar un desastre de vida o muerte. 16. Ya no podía conciliar el sueño. Me puse de pie y tallé las líneas verticales que grababa todos los días en el suelo. En este momento, ya había docenas de estas densas líneas verticales en el suelo. En este día, descubrí que el hielo en las paredes de la habitación comenzó a derretirse, y la capa de hielo en el suelo también había desaparecido sin dejar rastro. La ropa gruesa se sentía un poco caliente. Curiosamente, todavía hacía mucho frío en el sótano, no sé por qué. ¿Alguien lo sabe? Por favor, denme una explicación científica. Entonces mi esposa, mi hijo y los dos perros, negro y amarillo, regresaron a vivir en el suelo. Después de tanto tiempo, finalmente reuní el coraje para abrir la puerta por primera vez. El mundo exterior estaba cubierto de nieve blanca. Volví a juguetear con la radio, todavía solo se oía el sonido. No teníamos prisa,
la mayor crisis fue la baja temperatura, y la habíamos sobrevivido por ahora. No teníamos que preocuparnos por la comida y la bebida, era bastante bueno quedarse así. Los niños estaban despreocupados, los niños y Negro y su esposa estaban persiguiendo y jugando en la casa, sin embargo, los niños tenían prohibido salir. No sabíamos qué temperatura hacía afuera, el baijiu de 52 grados licor chino, que tiré afuera estos días se había congelado, el baijiu de 60 grados aún no se había congelado, aunque la temperatura era muy baja, no teníamos que preocuparnos por ser robados con esta temperatura. Una persona común no podía quedarse afuera por mucho tiempo si alguien quería salir y robar, probablemente ni siquiera llegaría al lugar antes de congelarse. Incluso si no hubiera habido el daño causado por la tormenta electromagnética solar anterior, las cosas civiles comunes como los paneles solares, los generadores de combustible y los automóviles no podían soportar un frío tan extremo. Menos 30 grados centígrados ya era el límite para estos electrodomésticos y equipos civiles, sin mencionar el frío extremo actual que podía congelar el baijiu de 52 grados. Anteriormente había pensado en limpiar la nieve frente a la puerta con una pala, pero cuando simplemente golpeé el suelo ligeramente con la pala en la ruina, mi esposa y yo tampoco planeábamos salir de la casa. Simplemente ordenamos las otras habitaciones cerradas para expandir nuestro espacio habitable, el carbón y la leña también habían llenado toda la habitación, lo cual fue suficiente para mantenernos calientes durante mucho tiempo. Mi esposa desarrolló una nueva habilidad. Cultivar vegetales, solo entonces me di cuenta de que la tierra nutritiva que mi esposa había preparado anteriormente fue útil. Aunque hacía frío afuera, la habitación ya estaba muy cálida en ese momento. Mi esposa comenzó a cultivar vegetales en el concalentado y estudié hacer peras congeladas y manzanas congeladas. Puedo decirles responsablemente a todos que las peras congeladas son mucho más deliciosas que las manzanas congeladas. Todos deberían intentarlo si tienen la oportunidad, no. Teníamos que preocuparnos por la comida y había suficiente agua, incluso si el agua no era suficiente, había nieve afuera, el mundo exterior era como el fin del mundo, pero aquí sentí una especie de tiempo de paz en el apocalipsis. Tampoco teníamos que preocuparnos por la seguridad personal, con este clima terrible afuera, si realmente hubiera tipos malos que pudieran manejar venir aquí, realmente admiraría su coraje. Además, todavía tenía en mi mano la escopeta casera que Lennox me había preparado. En mi tiempo libre jugaba con la radio e intentaba comunicarme con el mundo exterior. Tampoco había movimiento en el pueblo al pie de la montaña, no tenía curiosidad, entendía el principio de que la curiosidad mata al gato. Sin embargo, podía ver volutas de humo elevándose desde el pueblo en la distancia. El fuego es la semilla de la civilización humana, la presencia de humo significaba que la gente del pueblo seguía viva, y no estábamos solos, aún era mejor quedarse en casa, solo. Esperar en silencio así, justo cuando disfrutaba lentamente de este momento de paz e intentaba olvidar esa aterradora pesadilla con su miedo y dolor demasiado reales, una voz vino de la radio. Zazizi. Se han establecido varios centros de rescate en 20 Road, 20 City, Zazizi. Las ubicaciones son: la electricidad y las comunicaciones en algunas áreas se están restaurando gradualmente. Cree en la tenacidad de la vida, ora por el milagro de la vida, por favor, aguanta, nunca nos rendiremos. Zazizi. El equipo de rescate Zazizi ha lanzado por completo la operación de rescate. Mi esposa rompió a llorar de alegría y recogió al niño que estaba jugando. Dijo, el rescate viene, el rescate viene. Entonces hubo ráfagas de petardos en el pueblo como si los aldeanos gritaran su esperanza. En los pueblos circundantes, los sonidos de los petardos también se dispararon uno tras otro, transmitiendo una alegría y esperanza infinitas. Mi esposa murmuró, ¿es tan bueno que todos sigan vivos, todos están vivos?, preguntó el niño confundido. Mamá, ¿es el festival de primavera? ¿Por qué todos están encendiendo petardos? Mi esposa abrazó al niño y dijo, el equipo de rescate viene, esposo, vamos también a encender petardos para celebrar. Mi esposa está cultivando verduras. En el concalentado, también marca el comienzo de la primera ola de cosecha, un pepino. Mi esposa todavía está trabajando duro para investigar y tratar de cultivar cebolletas blanqueadas en la oscuridad y lechuga. Todavía no he vuelto a mis sentidos. Y pienso en esa aterradora pesadilla de entrar en el centro de socorro. De nuevo, es tan bueno estar vivo.